pabellón. La pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia. Cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con estos villancicos que se oían ahora de fondo que nos había puesto Ramón, queríamos empezar este programa prenavideño, además de felicitaros a todos ya y a todas las navidades, la Nochebuena y todas estas cosas bonitas que se dicen, con unos resultados que por lo menos en las categorías de ACB y Liga Femenina con mucho éxito. Heidi 62, Casademón 80, poniendo las cositas ya bastante bonitas de cara a final de año. Sabéis además que tenemos próximo partido este domingo en casa contra Araski y que tenemos el día 30 ese partido aplazado de Valencia, así que esos dos partidos nada menos terminaremos el año teniendo en cuenta que además Valencia perdió, además con una derrota bastante contundente contra Girona y que Girona y Casademón comparten liderato en la Liga Femenina. Respecto a los chicos, balón de oxígeno y probablemente balón de oxígeno para el que más, para Jesús Ramírez, que estaba la cosita, según se decía en redes, un poquito tensa ya. Es verdad que los resultados no acompañaban y esto espero que dé tranquilidad tanto al equipo como al entrenador, como también a la grada. Victoria, muy buena victoria, trabajada victoria, 107-89. Buen partido, especialmente la segunda parte de Casademón Zaragoza. La primera, bueno, pues desajustada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nos deja como 11avos clasificados en la Liga ACB y seguimos estando a un partido de entrar en la Copa. Quién sabe, y puestos a mirar, pues podemos mirar para arriba y ahora no tenemos la necesidad de mirar para abajo, o por lo menos no demasiado. Teniendo en cuenta que además tenemos un partido menos y que ese partido menos es verdad que es contra Valencia, muy pocas probabilidades de éxito en ese partido, pero bueno, nunca se sabe. Partido menos y aún así 11avos clasificados. Próximo partido contra Manresa, 14avo clasificado, pero estamos empatados, precisamente estamos por encima por ese partido menos. Así que partido también vital para ir marcando cierta distancia con los rivales de abajo. Analizaremos todos estos resultados y próximos partidos dentro de un ratito. Y continuamos con la segunda FEP, una de cal y una de arena. La de cal, mucha cal, y la de arena, pues mucha arena. No sé nunca cuál es la buena, si la cal o la arena. Pero bueno, Albacete 70-62 CBZ. 8 abajo de CBZ, que bueno, Albacete es uno de los rivales que están muy bien posicionados en la tabla. Y bueno, la verdad es que no es ninguna sorpresa el haber perdido contra ellos, pero desde luego nos deja, bueno, un partido 8 abajo contra un rival como es Albacete no es tampoco ninguna pérdida espectacular, como sí que lo fue la de Bisbal, que perdió en casa del Peñas 100-59, partido que evidentemente no dejó ninguna opción, además con un primer cuarto del Peñas que hizo un 33-15 de parcial, que fue arrastrando, y especialmente también el tercer cuarto que hizo un 21-7. Con esos dos cuartos el partido evidentemente ya lo había superado muy por encima. Y respecto a los terceras FEP, Cuartet 74 perdió por 10 puntos, Menorca 91, 54 La Muela, derrota y dolorosa. Puyol Mollerussa 100, Alfindén 68, también derrota dolorosa, y gran victoria de Barbastro 77 contra Ibiza 73, que le empieza a poner ya un poquito de distancia a la zona de abajo y mirando un poquito a la estabilidad del equipo en la tercera FEP. Y el Casademón, que ganaba el U22 84-72 a Manresa. Así que estos son los resultados que hemos tenido, los veremos un poquito más en profundidad a lo largo del programa, y para verlo a lo largo del programa, de momento damos la bienvenida a Ramón. Ramón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues hoy estaba un poco modo Joel Soriano, ¿eh? Un poco, sí, ¿eh? Cansado, con pocas ganas de vivir en general. Pero bien, que ya llegan las fiestas,
y descansaremos nosotros. Los del baloncesto no, porque pues las competiciones han decidido, sobre todo el ACB y Liga Femenina, que no se descanse por el bien de las jugadoras y jugadores, supongo, así que a tope con ello. Claro que sí, porque como además luego no vendrá tampoco la Copa de la Reina, ni el premundial, ni cosas de estas, pues así van teniendo un poco de tiempo ahora para pasarlo con las familias, que mejor. Claro, sí, perfecto. Bueno, ¿hay alguna jugadora que ya está disfrutando por ahí de algún viaje? Sí, se ha visto. Yo sé de una por lo menos que está por ahí visitando partes de Europa. Sí, buenos mercadillos navideños, ¿eh? Buenos mercadillos navideños, a ver si nos trae algo, a ver si se acuerda esta jugadora y nos trae alguna cosilla de por allí, ¿no? Ya nos contarás. Oye, por cierto, no sé si hay que decirlo ya, pero chula la camisa que llevas, por cierto. Sí, ¿me levanto y me veis la espalda o qué? A ver, venga. Ese gimnasio. Venga. Ole ahí. Ole. Somos pasión, claro que sí. Perfecto. Bueno, sortearemos alguna camisetita de estas para la gente guapa esta que tenemos en el chat, a quien le doy la bienvenida, ¿o qué? Sí, ya están por aquí saludando, ¿eh? Ya, están saludando. Bueno, el próximo programa os decimos sorteo, que todavía, la verdad es que no lo habíamos pensado. Marta dice que quiere una. Bueno, ya iremos viendo. Algo haremos para sortear algunas camisetillas, ¿vale? La de Huesca, que por cierto, que sorteamos hace unos cuantos programas, ya la entregamos al ganador, colgamos la fotito por ahí por las redes y muy contento con la que fue. Sí. Y tenemos alguna cosa también de algún otro equipo aragonés ya, ¿eh? Sí. Tenemos varias cositas para sortear. Dejarnos además de aquí al próximo programa que pensemos a ver cosas. También si alguien tiene por ahí alguna idea de sorteos, concursos y tal, que pueda, pues que nos lo diga, ¿eh? Y nosotros encantados de sumar cosas al podcast, ¿eh? Sí. Así que Laura por aquí decía que también quería una, que de regalo de Navidad. Bueno, ya veremos. Tampoco es que tengamos 200 camisetas, hemos hecho unas cuantas, pero bueno. Pues empezamos. Bueno, decías algo de Soriano, pero yo creo que igual le damos paso a la gente, ¿o qué? Por aquí a la mesa y compartimos entre todas y todos. Hola. Buenas. Espera, que tienes un negro encima, espera, que no se ve nada ahí. Un momento. Pablo desaparecida. ¿En serio? Sí. Muy bien. Vale, ahora vengo, perdón. Enchufa la luz. Nada, pues se fue. Que, bueno, victorias de los Casademones en general, ¿eh? Buenos partidos. El de las chicas bien, y el de los chicos una segunda parte bastante atractiva, ¿eh? No nos podemos quejar. Sí. Yo, en el descanso yo estaba con el culete preto. Yo creo que todos. Pero bueno, no. Sí. Y eso que estábamos metiendo de 3, ¿verdad? Que el otro día en Turquía habíamos metido un triple y contra Andorra llevamos 2 triples en 2 minutos. Digo, joder, hoy va para partidazo esto. Pero bueno, bien. Había que ganar y encima sacamos una veras bastante elegante. Que nunca se sabe. Porque al final 18 arriba, yo no daba un duro por una victoria así contundente, ¿eh? No. Además es verdad que la segunda parte jugándola bien. Sí. Pero sí, yo cuando íbamos ganando de 10 todavía no me lo creía. Decía, a ver, yo no confiaba nada. Es que somos cenizos. Es que también que haga tan rápido. Viniendo de donde venimos. Nos hacen ser cenizos, sí, señores. Pero bueno, a mí me gustó que se les vio energía. O sea, aunque en la primera parte no fuese delante de Andorra o no nos fuésemos de mucho, fue yo creo que 40 minutos de bastante energía durante todo el partido. No hubo bajones de brazos. O sea, a mí en ese sentido me gustó. Luego, pues claro, más acierto, menos acierto, más dejar jugadores solos en la esquina para que nos metan triples o menos, pero bueno. No se vio el último cuarto de Turquía en ningún momento. Nos hizo la misma jugada Manresa 10 veces. Hoy Manresa, Andorra 10 veces. Andorra. Y de las 10 Andorra, perdón. Y a la esquina. Sí. Y de las 10, 8 le salió bien, de verdad. Un poco desesperante, ya os digo. Sobre todo la primera parte fue bastante desesperante. La defensa. A ver, estamos hablando de una victoria por 18, pero nos metieron 89 puntos. Metiéndonos 89 puntos se pone complicada la cosa de cara a ganar a todos los equipos, ¿eh? También os digo, porque 107 no vamos a meter tantas veces.
Estamos Pablo. a una victoria de Copa, ¿eh? Ahí queda eso. Estamos a una victoria de Copa del Rey. En realidad tampoco hemos estado mucho más durante todo el... Bueno, durante estamos a una la victoria y con un partido menos, recordemos. y con un partido menos. Es verdad que Valencia, pero ahora imagínate que nos da por ganar a Valencia. Bueno, Pues estamos en Copa. claro, Y Estamos Valencia invictos en perdió el el otro Roch. día. Valencia son perdió. datos, ¿no? Son datos, son datos. Datos. Ya está. Datos, ahí está. Que por cierto, seguimos sin tener fecha para el Valencia Casa de Mon masculino, ¿no? Es verdad. No hay, no. Sí. No hay. Que Valencia juega 17 partidos a la semana, entonces está un poquito Sí, complicado, literal. la verdad. Bueno, pues a Pero ver si- a ver antes si- de acabar la primera vuelta tiene que ser sí o sí. Decían que igual hacían no sé qué de porcentaje de victorias o tal, porque veían que no había hueco, no sé. Sí, Si no lo han claro, anunciado van a ya, hacer eso, cuando luego. termine la primera vuelta. Pues Que no no sé lo- hasta qué que no lo den. punto. Que nos lo den por ganado. Ya está. Vale. Es que, a ver, imaginar que ahora estamos nosotros para entrar en Copa a falta de ese partido. Valencia está claro que está clasificado, aunque perdió el Claro. otro día con Murcia, bien perdido además. Sí. Pero es que nosotros no. Si nos quedásemos a un partido de entrar en Copa con ese partido o empatados y tuviéramos el partido con un básquet a veras tal, ojo, que a ver qué porcentajes hacen, porque no es lo mismo perder de 1 que perder de 20. Total. Pero eso no lo Y pueden si hacer. eso los puede porcentajes. determinar que entremos en Copa, Pero el partido se tiene que eso- jugar, ¿no? Eso se puede hacer. Eso de los porcentajes de. Eso es no, yo no injusto. lo O sea, al final siempre No sé, yo favorece lo la leí, no mejor sé quién, no me clasificación. acuerdo. Pero... No, Laura Mira, por aquí en ponen- el chat decía que dijeron que tenía que jugarse antes del 25 de enero, que acaba la primera vuelta. Claro, tiene que ser antes. Es que la cosa es que la única semana que Valencia no tiene doble jornada de Euroliga, justo Casa de Mon tiene FIBA Eurocup fuera de casa, entonces era como un poquito... Ya. Bueno, que nosotros la FIBA Eurocup hemos ido en el U22 y. Es una opción. Con Y, todo. y jugarán mejor. La FIBA Eurocup que se nos ha puesto ya complicado, ¿eh? Yo ahora mismo en el plan que estamos, no sé, yo me centraría en la liga y que ellos igual se están centrando en la liga, o sea, por lo que se ve en Turquía. Pero yo no haría ya el más mínimo intento de pasar Es ronda. que no entiendo por Porque qué jugamos esta competición. Es que jamás, o sea, nunca hacemos nada. Solo sirve para perder el tiempo, viajes. Yo es que Sí. no entiendo, nunca lo entenderé. A Pues ver, Siempre a yo principio de alguna vez que he temporada hablado vamos a intentar ganarla y al final siempre es que. alguna vez que he hablado con gente de Casa de Mon, a mí me dicen siempre que primero, tema patrocinios, porque al final te entra dinero de jugar en Europa. Y que luego pues, que hay jugadores americanos sobre todo que a ellos les gusta jugar más competiciones y hacer más números. No que su equipo gane, sino hacer números buenos en competiciones y ya está. Claro. Meter 15 puntos que atrae más a los jugadores. Sea la competición que sea, ¿eh? Ya. Claro, es verdad que al final, y luego al patrocinador, pues bueno, no es lo mismo jugar la competición doméstica que pasearte por Europa. Bueno, pues mucho poco, pero también te da cierta publicidad, cierta promoción. No sé si pretende la Casa de Mon vender muchos fetis por ahí por Turquía o por Grecia, pero bueno, pues bueno, aunque Sí, sea no, marca un mercado. Mercado Y el curioso. gobierno de Aragón me imagino que dará más dinero por ir con el nombre de Zaragoza o Aragón por Europa, me imagino. Ir a poner los tiros. Entiendo que sí, entiendo que sí. Bueno, entrando ya en la cuestión del partido contra Andorra, muy buenos números de Robinson, muy buenos números de Belhains y de Santillusa, 3 jugadores que estuvieron por encima de los 20 puntos y por encima de los 20 puntos de valoración también, con 20 Santi y 25 Robinson y Belhains. Y luego Dubleby, que también estuvo, bueno, no especialmente anotador, pero tuvo un 18 de valoración. Ese triple que metió ahí. Ese triple. Todos dijimos, ¿en serio? Ahora. Desde su triple me la cascó. Oye, Sí, pues sí, además sí. no me he acordado de preguntar esta semana el número de David, pero no habrá muchas veces que en un equipo haya 3 jugadores con más de 20 puntos. Pues según las estadísticas, por cierto, no era triple porque le ponen 0 de 2, 0%. ¿A quién? ¿A Dubi? A Dubi. Le Ah, es que pusieron que fue era, encima de- Era triple, lo que pasa que era pasado de todo. debía estar pisando, sí. Sí. Así que. Pero bueno, buen partido en líneas generales, especialmente 3 jugadores que estuvieron muy por encima de lo
Bueno, muy por encima del resto. Y Dubé, que tampoco estuvo mal. Joaquín Rodríguez tampoco estuvo 10 Bueno, puntos de valoración. Berghains tuvo un momento en el último cuarto que fue, bueno, que fue el que remató a Andorra. Le metió los 2 triples seguidos, Sí. fue un 2+1 contra Pusto Boy. Luego metió otro triple a Berghains en el último cuarto, fue un espectáculo. El Berghains perdón, del año pasado. Ya. Hombre, yo me alegro por Robinson, la verdad, porque yo creo que tampoco se esperaba, yo creo que un poco más de él en general. Y yo creo Sí. que el otro día sí que se vio al jugador que habían fichado. Porque Justa y Berghains, Sí, pues yo creo que estamos un poco más acostumbrados sí. a verles hacer estas actuaciones, pero a Robinson no. Robinson en el Y inicio de temporada tuvo algún partido así, no a lo mejor tanto como este, pero Sí, o sí sea, que es tuvo verdad que alguno lleva unos bueno. partidos, sí, como que se tiene que buscar las habichuelas al solo y jugar siempre el uno contra uno de bote. Pero bueno, el otro día muy bien. Sí. Y el papel de Kumache, que aunque está fuera todavía de forma y tal, pero está cumpliendo, no sé qué os parece a vosotros, porque yo tengo alguna duda ahí de, no sé si me está pareciendo que lo está haciendo bien desde el inicio o que con lo que veníamos viendo hasta ahora, él parece una superestrella. Sí, a ver, el otro día tampoco fue para tirar cohetes, porque se cargó de No. falta rápido. Hombre, La, solo la tiró a cosa es, jugadores a la... les sí, empujaba y es que yo no los ve, que flipaba. le van por debajo del campo de visión y no los ve y se tropiezan. Ah, pero te pilla Es- 5 la- 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 rebotes. Sí, bueno, el primer ataque que puso Boy intenta postear, le hace un tapón. O sea, la cosa es que no es tan fácil llegar al aro cuando está Kumanji en pista como cuando no está, porque es un tío de Total. 2,24, pues claro, es que es gigante. Y por ahí se nota mucho. En ataque sí que es verdad que, aparte que no es una maravilla, tampoco lo estamos sabiendo encontrar. Pero bueno, yo creo que principalmente lo que nos tiene que ayudar era en defensa. Mm. Mm. Kumaye, que en estos porcentajes que siempre se hacen de valoraciones y tal, fijaros, tiene una valoración de 3, pero sin embargo un más menos de 13. Y es ahí precisamente en esa intimidación, en defensa y Claro. en esa posición en la zona que libera también a otros jugadores, que es claro, es que defender a Kumaye implica tener a 2 con él. O tienes uno muy grande, y eso que ellos venían con uno muy grande, que es otra torre, pero equipos que tienen menos altura te obligan a tener a casi a 2 con él. Entonces, si Y tienes a 2, tienes a otro. Entonces, ese y más menos. el otro día Andorra, yo creo que tampoco no, o sea, cuando se metió en faltas Kumanji, yo digo, ya verás tú, ahora Pusto Boy nos va a hacer un hijo. Pero Plaza también de repente quitó a Pusto Boy. Sí, Y ¿no? digo, joder, digo, pues si lo tenían a huevo para destrozarnos ahora con él. Pero bueno, a mí, o sea, y me imagino que él sabe el rol al que venía, que era eminentemente defensivo, y ahora ya si empieza a no hacer tantas faltas, pues mejor porque lo disfrutaríamos de más minutos, porque el otro día creo que jugó 12 minutos o 13 minutos, algo así. Bueno, de momento está haciendo un papel interesante. Es verdad que no está en Sí, forma en sí. absoluto y que le cuesta correr muchísimo, pero bueno, tampoco le podemos. Es verdad que a los jugadores tan grandes les cuesta mucho correr, pero bueno, de momento nos está dando algo que no Claro, teníamos. Lo decían también algo por el chat. Sergio decía por aquí en defensa molesta mucho y es más de lo que nos estaban dando los otros pivots. Total. Ya, claro, es que a ver si quitar de la ecuación de los 220 a Tavares, que es algo extraño, el sí, sí. resto de 220 que tú ves por ahí, o sea, corren como el nuestro. O sea, el fall del Barça corre así, o peor. Hay uno creo que tiene Olympiacos, pues es que son muy parecidos. Claro, tú ves a Tavares y dices, hostia, este es otro planeta. Pero Claro. lo normal es que no corran mucho más. Sí, que es natural, es un movimiento, es que les cuesta Sí, mucho sí, moverse. Hombre, claro. Y agacharse al suelo, a lo que se agacha pues alguien como Ah, Spissu y ha cogido la pelota en el otro campo, claro. O Bergheim, ¿no? total. Cualquiera. Bueno, Cualquiera. decíamos antes por aquí, ahí Ramón soltaba, aunque estaba pensando en Soriano. Hay campanas por ahí que se oyen, que suenan, que tal. No sé qué rol va a tener Soriano. El otro día ni siquiera ha convocado. Es evidente que Soriano no ha dado ni la afición lo vemos que tenga un rol en Casa de Mon, ni parece que el entrenador vea que tiene. De hecho, a partir de ahora, yo creo que tanto se quede como no se quede, los minutos que va a jugar van a ser testimoniales. Yo creo que no va a jugar ya.
Oye, si No. Kumaye entra en una dinámica positiva, o aunque no entre en una dinámica positiva, más positiva, quiero decir, y se quede como está, y a Dubi, que le ha venido muy bien la llegada de Kumaye, porque le ha puesto las pilas de una manera espectacular, Soriano no va a tener minutos. Se dice por ahí, sin confirmar, que sale próximamente ya Soriano y que Que ya disfrute del Albaicín. y que ya tiene incluso equipo y además que se queda en ACB. Pues No ala. sabemos qué hay de cierto en esto, ¿eh? Nosotros solo somos altavoz de alguien. Aquí, ¿no? Estaba cantado que el otro día que no necesitaba desconvocarlo, lo desconvocó. O sea, está cantado que iba a salir, pues claro, hará falta pues que Valencia, claro, que es el que le tiene que encontrar un destino es el Valencia. Entonces Valencia no querrá quitar la cesión hasta que no esté todo bien firmado. Tiene un trabajo por delante para encontrarle, yo creo. Claro, estas cosas ya se sabe, cuanto antes mejor. Pues es que a mí en Valencia me gustaba un montón A mí Soriano, me también. parecía que, Sí, y a es que mí, nos podía dar un montón de cosas que no entiendo. O sea, yo creo que No de sé hecho en por el qué. verano era uno de los fichajes barra cesión que más ilusionaba. En plan, dices, mira, un Hombre, pivot sí, así, sí. después de cómo había salido Watson y del nivel de Dubi al final de la temporada, dices, venga, pues igual, que además necesita Sí, crecer sí. para volver a Valencia, porque si no, no tiene hueco. Pues, bueno. Sí, yo no sé muy bien qué ha pasado con él, porque además no hizo mal. Es que no hizo mala temporada en Valencia. En Valencia lo hizo muy bien, yo me acuerdo Yo creo que es en la es un final poco contra el forma Madrid de que ser, fui ¿eh? a Jolly. Yo creo que es un poco forma de ser. No sé si habéis leído el último fichaje que ha hecho de hecho Granada, que es otro dominicano, me parece, el Yassel Sí. no sé qué, que el entrenador salió a decir, no, lo fichamos, hemos puesto unas cláusulas de comportamiento que esperemos que las cumple, si no las cumple está fuera, y si las cumple poco a poco tal. Pues yo creo que sin ser un tío seguramente que le mole la noche y se haya pasado ya toda la noche de Zaragoza, pero yo creo que de actitud debe ser una cosa del baloncesto dominicano. Un poco pasota, un poco tal. En Valencia le salieron bien las cosas, pues seguramente venía de una dinámica positiva que ha mantenido en selecciones. Y aquí, pues igual el entrenador no le ha sabido meter la caña como a él le motiva que le meta. O no ha visto que los rivales en la posición sean peligrosos para su continuidad. Y necesita alguna historia de estas así que le pongan las pilas y apriete el culo y no lo ha encontrado aquí. Igual va a Granada y de repente en Granada se pega. Granada también es verdad que ha fichado, alguien decía, Comín creo que decía en el chat ahora, Ali Geboy, sí, es verdad que ha fichado por Granada, no sé si, es que no sé qué hay de cierto en que vaya a Granada. Lo cierto es que parece que no tiene sitio en casa de Moni y que saldrá tarde o temprano. Otra cosa es que sea más tarde porque no le encuentre en equipo. Y quedarse, yo creo que solo puede enquistar el tema, tanto la dinámica del banquillo como con la afición, sin ninguna necesidad. Y aparte, a Valencia no le interesa. ¿Sabéis qué día va a salir exactamente, no? ¿Sabéis? ¿El qué? Que sabéis qué día se va a ir Soriano de aquí. O sea, se La va a hacer semana que viene. oficial este domingo, El domingo 28. 28. Entonces nos quedaremos con la duda si eres verdad o inocentada. Hala. Yo si fuera a casa de Mon, lo sacaba el domingo. Con el duende ese, con el elfo. Con el duende, sí. Hostia. De todas formas, Valencia sospecho que si no va a tener minutos en Zaragoza, querrá moverlo a algún sitio. Sí, o sea, sí. el primer interesado es Valencia. Bueno, el primer interesado es Casademón. Pero es que además, tanto Soriano como Valencia querrán salir también. Si no va a tener minutos en Zaragoza, no tiene ningún sentido para ninguna de las tres partes que siga con el contrato aquí. Ningún sentido. Entonces, pues bueno, ojalá algún equipo busque a alguien y ojalá se incorpore a la dinámica y juegue menos cuando juegue contra nosotros, juegue bien, porque luego este es el típico jugador que sale de aquí y luego viene al Felipe Undí, te hace un roto aquí que hace un 45 de valoración. Sí. Joder, estabas esperando este partido, pero bueno. No sé, bueno, ya veremos a ver. Bueno, próximo partido, interesante partido además contra Manresa, rival también que tenemos de la mano. ¿Nos quieres contar algo, Víctor, sobre Manresa, aunque sea muy por encima? Si quieres hacernos un resumen de los tuyos bien, si no algo más por encima. Uno suavecito que llevo toda semana de Papá Noel y por ahí. A ver, Manresa sí que es verdad que no es el Manresa del año pasado, ni mucho menos. El Manresa creo que tiene una victoria más que nosotros. No. Ahora han fichado a Ferran Basas,
porque habían tenido 2 lesiones en el puesto de base y además debutó el otro día que los 12 puntos, 10 asistencias, que venía de Andorra, de jugar un poquito en Andorra. Pero básicamente, aunque no gane, pues el estilo de juego es igual que el año pasado. Es un equipo muy intenso, de correr mucho. eh, pues partido tiene pinta de ser otro partido de 90-95, o sea, 95-90, o 102, o sea, un partido de muchos puntos tiene pinta de ser. Es un equipo que si no entras en su nivel de intensidad, pues te puede llegar a pasar por encima. El otro día con Burgos, o sea, creo que Manresa llegó a estar 20 arriba, lo que pasa que Burgos con Porfirio, con el gran Porfirio, los mandos, llegó a remontar el partido, al final se lo llevó Manresa. Pero ¿qué puedes fiar de que vayan este año que no estén como el año pasado? Porque sigue siendo un equipo muy intenso. No tiene grandes nombres. Yo para mí destacable, pues el pivote este que han fichado, que no sé ni cómo se llama, que salta y toca la parte de arriba del tablero, que hace unos mates acojonantes. O sea, seguro que veremos alguna liga en el Felipe. Pero Ale Reyes está muy bien, está tirando muy bien. O sea, Ale Reyes tiene pinta de que va a ser el Okoye de Manresa este sábado, que se va a poner en la esquinita a inflarnos a triples. Pero es otro partido que tenemos que ganar. O sea, yo ya lo dije antes de Andorra. O sea, estos 2 partidos había que ganarlos sí o sí los 2. Como fuera. Con arbitraje a favor, arbitraje en contra, por lo civil o por lo criminal. Pero son 2 partidos que hay que ganar. Y ya llegas a cambiar de año con un poquito de mejores sensaciones. Así que esperemos que sigan la dinámica de sobre todo la segunda parte del otro día. Hombre, desde luego ganar a Manresa ya implica ganar a 2 rivales con los que te lo vas a jugar y además tener un más 18 ya que sacamos a Andorra y si le sacáramos hay otro más 15, bueno, si sacáramos un más 1 me vale. Sí. Pero si además conseguimos sacar un basquetaveras para ir un poco cómodos a la otra pista, pues es que además es que no es un partido, es que es 1,5 el basquetaveras. Sí. Y bueno, a ver, espero que no suframos, sí, os dejo ya, espero que no suframos hacia final de temporada. Lo de entrar en Copa o entrar en playoff y tal, está, pues si entrenamos fenomenal, pero nos van a echar a la primera capa. Tampoco vamos a. Pero bueno, que se trata más que otra cosa de estar en esa posición del 9 al 11 relativamente cómodos durante toda la liga y no sufrir. Hombre, ya se vería de otra manera, yo creo. Al final, si las Sí. ganaba Andorra, Granada, Burgos también, ¿no? Pues al final, ya yo creo que estaríamos, yo creo, un poco más tranquilos, que luego Sí. todo puede cambiar, pero bueno, ya es otra cosa. Yo creo que se vería de otra manera. Digo, es interesante lo que dice Sergio de que el año pasado en el partido en casa contra Manresa, que fue sobre estas fechas más o menos, Sí, ahí fue casi el principio del fin de nuestra fue el ilusión. principio, sí. Sí, luego ya fue todo. Hacia Cuesta abajo. abajo. La lesión de Dubi, el partido de Manresa, Salida de Ahí, Bango. salida de ahí Bango. no estaba lesionado ya Dubi en ese Sí. Yo creo que partido. sí. Yo creo que estaba lesionado ya. Y empezaban los rumores Porque, con lo de Bango, tal, sí, porque y. desde la lesión de Dubi, Bango empezó a hacer unos numerazos estratosféricos. Exacto. Y como dice Sergio, el atraco que nos pegaron aquí, Correcto. pues no puede pasar desapercibido. Que era partido para meterte en Copa, ¿eh? Y luego tenemos ya pasaste de que te metías a Copa a Sí. a ir para abajo, pero en picado. Y al hilo Tenemos de lo que jugadores que dices, estuvieron allí y tienen que tener un poquito de orgullo, de amor propio y sacarlo. al hilo de lo que dices, Pablo, de Copa, dice Luis MG en el chat, de todas formas, tampoco nos flipemos ahora, que solo hemos ganado los 4 peores equipos de la liga y a un Baskonia de pretendente. Totalmente. Que es que somos así. Bueno. Luis, si no Sí, pero hay que acumular por lo menos victorias. la esperanza y la ilusión de qué vamos a vivir. Mañana tenemos Claro. que madrugar todos para ir a trabajar. Por lo menos dejarnos vivir un poco de ilusión. Pero sí tienes razón. Sí. Sí. Y es que es verdad, como dice Sara, ya no volvieron a levantar. Y es verdad, ya no volvieron a levantar cabezas. Que luego en la segunda vuelta Fue ganamos horroroso. Que no ganaron ni nada. 4 partidos contados, pero horroroso. Bueno, pues análisis hecho, quedaría pendiente Valencia, partido que desde luego de momento no hay fecha, aunque como decíamos antes del 25 de enero, por lo que nos decís por ahí por el chat, en cualquier caso, partido al que tampoco tenemos unas esperanzas tremendas, pero bueno, y más viendo que es en el Roig Arena, bueno, yo qué sé, si los cogemos en
en un momento de cansancio ya de final de temporada, antes del parón y tal, pues igual tenemos la suerte, ¿o qué? Ojalá. Que, por ejemplo, he leído que sacaban viaje en Valencia para irse a Fenerbahce Sí. un día y en 2 días a Madrid, directos. Sí, O todo sea, seguido, sí. todos juntos en el charter. Y digo, ¡hala, venga! Pues mira, ya 1400 te para digo quien le una cosa. interese. Yo el viaje Zaragoza-Fenerbahce, ese viaje de Zaragoza a Estambul, me molaría un montón. Yo me apuntaría a ese viaje, que además no es dentro de mucho. No, No sé cuándo es, pero además estuve mirándolo y dije, mitad de joder, enero, ¿no? ahora sí, que les ponga a Reinaldo un charter, joder, a las chicas, coño, y que ponga ya y que lo habrá, otras veces lo hacen y ponen a 200 o 250 euros el vuelo, aunque sea 300, te vas, ves el partido, te vuelves y estaría guay. 28 de enero, ¿verdad? Es ese partido. Sí, claro, tiene que ser 28 de enero, porque el 27 jugamos aquí y el 30. Pues será. Bueno, pues eso, Reinaldo, que nos estás escuchando. Págate un Está en el chat, yo creo. Págate un charter, luego ya escotaremos todos, pero págate un charter, joder. Eso es. Bueno, vamos a seguir con los chicos. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir de los chicos? Cambiamos a las chicas. Pues si os parece, antes de entrar con las chicas, os dejamos con el vídeo resumen de Luis, que ya sabéis que nos hace unos vídeos muy chulos sobre la visión del partido. Así que nada, Ramón, dale, pínchalo. El Casademón Zaragoza ha dado un golpe de autoridad justo antes de Navidad con un triunfo que vale mucho más que los puntos en la Liga Endesa. En el Príncipe Felipe los rojillos se impusieron al Moraván Andorra 107-89, en un partido que empezó igualado. Se complicó por momentos y terminó siendo una declaración de intenciones para un equipo que necesitaba oxígeno y confianza. Desde el salto inicial, el duelo fue un intercambio de golpes entre dos plantillas deseosas de victoria. Santi Justa y David Robinson encabezaron a los maños con acierto desde el perímetro y decisiones ofensivas acertadas. Pero Andorra no se dejó intimidar, manteniendo el pulso con un juego intenso desde la línea de 3 y aprovechando cada respiro defensivo de Zaragoza. Sin embargo, la historia cambió en el último cuarto. Tras 3 cuartos de oscilaciones y errores, Travel Hayes tomó la batuta y con un par de triples decisivos rompió el partido a favor de los locales con autoridad. Fue en ese tramo cuando el Casademón impuso su ritmo y dejó claro que podía cerrar el choque con solvencia. La victoria llega en un momento clave de la temporada para Zaragoza, que necesitaba cortar dudas tras algunas sensaciones irregulares y acercarse con más tranquilidad a la zona media de la tabla, quedando incluso algo más lejos de los puestos de descenso. Jugadores como Justa Robinson o el propio Hayes fueron figuras destacadas, combinando momentos individuales de brillantez con jugadas colectivas suficientes para decidir el partido. No fue el mejor Zaragoza de la temporada. Hubo fases de indecisión, desconexiones defensivas y falta de fluidez en ataque. Pero a veces en el baloncesto tan importante como dominar el marcador es controlar la narrativa del partido. Y eso es lo que hizo Zaragoza en los minutos clave. Apretar, meter puntos cuando tocaba y sobre todo recuperar la confianza en un tramo exigente del calendario. Si este equipo logra mantener esa competitividad hasta enero, puede empezar a mirar más arriba y no solo pelear por la supervivencia. El triunfo de Andorra, más allá del resultado, es una declaración de que este Casademón Zaragoza todavía tiene muchos cartuchos por quemar. Bueno, pues turno ahora para Casademón, para nuestras chicas. Se constituye de nuevo la mesa. Chicas, que el partido de Fenerbahce lo vamos a dejar para después. Empezamos por la liga doméstica. Bueno, contra Fenerbahce, nada que no fuera una sorpresa, un poco dolorosa la derrota, pero bueno. Y Jairi 62, Casademón 80, que bueno, otra vez ese rodillo de Casademón con buen partido en bastantes líneas generales, pero especialmente Mariona, que estuvo tremendísima. Pues hubo un momento que fue Mariona versus Jairis. O sea, cuando Mariona contra Volney y poco más. se pone la capa y arrea. O sea, que hay que anotar, anota. Que hay que. Ella siempre dice, tiene una frase muy buena que siempre dice
que una canasta alegra algo así es, una canasta de alegría a una persona, una asistencia a dos, ¿no? Y es verdad que Mariona es muy de esto, de regalar esas canastas incluso aunque sean fáciles, ¿no? De pasársela a la compañera y que termine la jugada otra compañera. Y yo siempre digo que debería abusar un poco más, tampoco en exceso, pero un poco más sabe jugar, sabe entrar a canasta y incluso tiene buena mano también de tiro, ¿no? Un poco más alejado. Pero es que cuando hace falta, es que Es se lo puede bueno de ella, que cuando el equipo la necesita, cuando no hay nadie, pues está ahí. Aportar lo que necesite el equipo en cada momento, sí. Sí, o sea, es que siempre hemos dicho aquí, es verdad que siempre hemos dicho que Mariona, más allá de su juego y demás, es que tiene una visión del baloncesto que pocas personas la tienen. O sea, más allá de que nos guste más, de que nos guste menos, tal, es que es inteligencia pura en la cancha. O sea, sabe qué va a pasar 10 segundos antes de que pase. Sí, sí. Y eso da una tranquilidad, o sea, pasmosa. Y eso que Todo el los mundo a amigos votar a de la Mariona. FE Eso iba a siguen sin decir. saber contar asistencias, ¿eh? Es que es Pues una sí, vergüenza. Ya que aprendan, Es alucinante, Es una macho. vergüenza. Es que no O sea, es ninguna Mariona- tontería, porque es que sirve para contratos, sirve para estadísticas, sirve para que te lleven con la selección. Es que Claro, yo no sé, una sí, liga sí. que está llenando pabellones en Copas de la Reina con 10.000 personas, que llena Huesca, que llena Zaragoza, que tal, ¿cómo no puede haber un sistema? Es que no te estoy hablando de los robos o de las asistencias, que es lo segundo más importante sí. después de los puntos. Es que no tiene ningún sentido. Y 3 asistencias el otro día, Mariona, 3 por cuarto, en plan. Sí. Es que no es que le quitasen una, ¿eh? No, le quitaron mínimo 5 seguro. Creo que dijo Alex García que había hecho 5. 5 Creo. pocas me Pocas me parece. Para ser Mariona. Me parece muy pocas. Es verdad que si tiene más rol anotador, pues es evidente que da menos asistencias. Pero bueno, con todo 5 me parecen pocas. Hombre, el otro día, no sé qué partido fue que hizo 13 asistencias o así, que cuando acabó el partido la vimos, dijimos, bueno, 13 asistencias, y nos dijo, chill, genial, tranquilos. Y digo, Mariona. De hecho, aparecían 12 inicialmente, le dije, 12 asistencias. Y me dice, 13, ¿qué batió récord? Digo, vale, Eso. perdona, pues. Perdón. No seré yo quien te quite los números, coño. Qué tía. O sea, le da tiempo a meter puntos, a meter asistencias y encima llevar la cuenta, ¿no? Si es que vive en otra galaxia, es de otro mundo. De otro planeta, esta tía es de otro Es marionismo o barbarie. Marionismo o barbarie, y ya está. Bueno, con el partido de Casamón, más allá de Mariona, aunque fue medio equipo, pero bueno, más allá de esto, sí que es verdad que tuvimos un partido que al final se sacó con buena renta y además fuera de casa. Una pista que el año pasado perdimos de 1, además creo recordar, yo estuve en el partido. Y aquí ganamos de 2. Sí, aquí ganamos de 2. Es verdad que el Jairis no es el mismo equipo este año que el año pasado. No, pero ahora tienen mejor equipo, con las han hecho varios fichajes, cambios, ojo, la nueva, la sueca es buena, pero por ejemplo es que Ayuso estuvo completamente anulada, hizo un 0 de 9 Ayuso. Sí. Totalmente. Y claro, eso también es mérito de la defensa que le hicieron, que este año Ayuso es medio equipo, la verdad. sí. Y tanto. A ver, es que Ayuso es muy buena jugadora. Muy buena, por eso que Buenísima. un 0 de 9 no haces porque sí, es porque te están defendiendo muy bien y porque te están poniendo ahí todo el rato encima y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Claro. Vamos, yo lo único pero que pongo es que Ponley, vamos, es que se comió a Minata, pero con patatas. Sí. O sea, a mí es lo único que así me dejó un poco más del partido porque dije, ¿en serio? O sea, que se te coma Meseman, pues lo entendemos, pero Voley, lo siento, pero no puede ser. Unos errores. Yo es que todos los unos contra unos se los ganó, todos. Le cuesta conectar, pero luego una vez siempre le pasa un poco lo mismo, que empieza muy mal y luego al final, al final acabó con 16-9, en plan que dices, ostras, la segunda mejor, ¿no? Pero al principio le cuesta un poquito, sí. Sí, pero luego ya meterá el turbo y... Estaban mirando ahora, bueno, y Lu, que se fue negativo, pero además con un más menos de 20, de menos 20 y Anae, que lo mismo, o sea, fue un menos 27 de más menos. La verdad es que en la segunda parte, la primera parte, hemos de decir todos que temíamos, porque hombre, sí. Nos ganaron los 2 primeros cuartos, porque no estábamos abajo. Pero luego salimos en el tercer cuarto que le hicimos un 13-27 y ahí se quedó. Y eso
Nos fuimos al descanso de muy poco para lo que fue nuestra primera parte, Sí, que yo creo que fue el mayor problema de Jairis fue que no supo aprovecharlo para nada, que se fue ganando en muy poco y dices, sí. wow. Pero es que Creo la que segunda parte 4 o algo salieron con las así. pilas puestas, salió Casa de Mon de verdad y es que arrasaron, fue un partidazo en conjunto. Partido muy completo, que siempre pasa muy desapercibida de Bori. Me gustó mucho, hizo 10 puntos, que no estuvo tampoco espectacular en ataque, pero cogió 5 rebotes, dio 4 asistencias, creo recordar, 21 de más menos con un 12 de valoración. A mí me gustó mucho cómo estuvo Bori. Defiende bien, de todas Sí, fue formas. una clase además. Empezó que yo dije otra vez igual, unas pérdidas que decías, pero a ver, por favor. Ya. Es que me encanta, pero es que hay veces. A ver, al principio menos Mariona empezaron todas un poquillo. Sí, eso sí, eso Luego ya está en el claro. descanso les debió meter el chute porque salieron otras jugadoras. Al principio eran unas y luego otras menos Mariona. Pero a mí es que Luego ya se Boris fueron siempre me da la, sumando, pero. me da la sensación de siempre de que siempre puede hacer más de lo que al final hace. O sea, sí, al Sí, final yo acaba también tengo con esa 10-5, misma pero o sensación. sea, tú la ves jugar. O sea, es una tía, bota bien, pasa bien, defiende bien, tira bien. Siempre parece que puede hacer algo más y al final no, o sea, no sé si es que ya no le gusta mi protagonismo dentro de un equipo, pero a mí me deja siempre ahí que Pues espero más. pues de todas las jugadoras que tenemos, la única que puede decir que es campeona de Euroliga es Bori. Sí, 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 sí. Es que es así. Así que tendrá que asumir el rol que le corresponde, porque no vino aquí por ser una jugadora tal, es que vino Eso aquí es. siendo ganadora, campeona de Euroliga. No, y ojo que en la Final Six además, el primer partido Joder. se merendó ella al equipo contrario. O sea, Sí, un sí. partidazo. Y en la presentación lo dijo, que venía aquí Sí, para asumir un, sí. un rol más principal. O sea que, Ujú. bueno, no sé. Hay otros nombres de los que podríamos hablar también, pero cuando hablemos de. Bueno, no sé si hablar cuando hablemos de Turquía, porque en Turquía, pues bueno, contra Fenerbahce es lo que es, pero Maguli, Buah. Pero Mabuli, ¿qué mira, pasa? yo creo que Mabuli primero no puede jugar al 4. Sufre muchísimo jugando al 4 y nos resta muchísimo, pero es que no es su posición. No, y luego ha cambiado No muchísimo es su su rol. Yo posición. creo que es la jugadora que más perjudicada se ha visto respecto al año pasado en cuanto a minutos. Al final, Sí, a ver, que es una suerte tener jugadoras como Van Cole que te pueden salir 10 minutos y le da igual que ya te sirve para rendir, pero hay otras que necesitan como estar mucho rato en sí. pista, muchos galones, mucho Sí. protagonismo. Y yo creo que Maguli esto es de tener menos minutos, porque claro, comparte posición con Fingal, que está en un nivel tremendo. No le veo, le está costando adaptarse a este nuevo rol de menos minutos y menos presencia, yo creo. Pero bueno, oye, el año pasado hasta diciembre tampoco ha dado. Eso es Igual verdad. ahora de repente vuelve en enero y oye, ojalá, porque es Pero es una que en jugadora muy defensa tampoco completa. está. Es que si No, fuera no. solo el ataque, pues que en Está- defensa tampoco, es que. Claro, es que si no está en Claro. ataque, en defensa contra cuatro, contra Messeman, o sea, es que es por todo, en plan, porque es que es. Yo creo Sí, que no se es que acaba de además, adaptar. cuando está así sin confianza, porque como dice Pablo, el año pasado también le pasó al principio de temporada, es que toma decisiones muy malas en ataque, en defensa, no está, o sea, no está fuera del partido, no se le ve que Bueno, está pero muy incómoda. ahí el trabajo, y aquí no quiere decir que no se haya hecho, ni mucho menos si lo desconozco, pero aquí hay un trabajo del staff que no está surtiendo efecto, porque todos sabemos que Mabuli puede dar la cara, es buena jugadora, técnicamente es buena jugadora. Es verdad que sacarla de su posición de 3 sufre y sufre mucho jugando al 4, pero también es verdad que si no ha entendido su rol, en el staff le tendrán que explicar y sentarse con ella. Y si hace falta sentarse 7 veces con ella, habrá que sentarse con ella. Pero lo Sí, tendrán no, que pero hacer. sí se Es lo que hay habrán jugadores explicado. que no lo van a entender, pero tampoco sé si Lo- Mabuli, o sea, se ha quedado en no, casa de Mon sabiendo a lo que iba a jugar este año. yo Ya. creo, a ver, seguro que se lo han explicado, pero yo creo que es verdad que hay jugadores y jugadoras que necesitan tener minutos para dar su mejor nivel. Que igual ella en su interior dice, sí, me voy a saber adaptar Claro. a estar menos minutos en pista o tener menos balones, y luego realmente es que no, es que ellas empiezan a meter puntos cuando se sienten importantes para el equipo, no como una jugadora de rotación, que no sé si es el caso, ¿eh? Pero la cuestión es que sí que tiene que dar mejores minutos. Al 4 pues sí, al 4 defensivamente sobre todo sufre muchísimo, pero en ataque al 4 sí que tiene mayores ventajas también. Por ejemplo, si estuviera acertada en el triple, pues luego puedes penetrar, que penetra bien.
No Es sé, yo que creo el que, año yo pasado creo que tuvo es más bien un partidos de bloqueo 35 psicológico. minutos, 20 puntos. Ya. Este Es año, que pues, fijaros que además, o sea, hizo un 0 de 2 en tiros de 3. Bueno, tampoco es una estadística, o sea, es un 0%, pero son 2 tiros. Pero es que recuerdo que de los 2 hubo uno que estaba sola y liberada con tiempo además, y también lo falló. Entonces, joder, tiene buena mano, sabe tirar y tampoco en esas situaciones está cómoda. No sé, claro, cuando uno tiene falta de confianza, pues es evidente que todo te sale mal. Y hay que trabajar mucho eso, pero y hay que trabajar a ella a un nivel muy psicológico, muy de acompañamiento y de que se vuelva a sentir importante, aunque no salga a pista ni en el quinteto titular, ni haya partidos en los que intervenga demasiado. Pero la necesitamos que arranque, es que no podemos tener una jugadora como, ni Maguri se puede permitir tampoco ser una jugadora mostrando este rol que está mostrando, o sea, es que ya sabe jugar mucho mejor al baloncesto. ese claro, tener una plantilla tan completa, mucho más larga y con jugadoras mucho más iguales, pues también hace esto, ¿no? Que tenga menos tiros, ¿no? Y el año pasado, pues claro, con las otras 4 que había, 4 o 5, pues es que tenía muchos galones y bueno, partidos, me acuerdo en Praga, que se lo hizo ya sola prácticamente, o contra Sí. Avenida, partidos de 25 puntos, de 30 minutos, y eso es algo que este año no está teniendo, porque claro, no hay la paciencia, claro, como está más completo el juego interior, si te falla 2 tiros, pues vuelves a sacar a Gempe, a Fingal. El año pasado no había tantas Claro. jugadoras y seguía jugando y al final entraba en partido, que es lo que han comentado por el chat, Sergio, un Sí. poco, ¿no? Le costaba entrar, pero al final siempre Claro, acababa entrando. Pero, le pero este costaba año mucho. si no entras, pues es que cambian, porque hay muchas Tienes a jugadoras. Nadia. Claro, Claro. Un Claro, segundo Nadia, que que- siempre Avenida. aporta, es una locura Nadia. Sí, Yo lo de Nadia. es bestial. Tremendo. Está muy Es bien. que, o sea, a mí me alucina el hecho de que Valencia no quisiera a Nadia. O sea, y que es que no lo entiendo, en plan. Bueno, anda que no hay comentarios por ahí en redes Te diciendo. están acordando Se la han 100%. cambiado por Sí, el se auto. están acordando de Nadia Es Fingal. que, o sea, es que a mí lo de Nadia es que aunque no esté acertada, es que siempre tiene, es que lo tiene todo, es que siempre Una te da intensidad, algo. un rebote, Siempre está en defensa, eso es durísima en el rebote. Sí, sí. A mí me encanta. pega unos saltos que dices, madre mía, es como para quitarle el balón. Sí. Bueno, y Güelle, Aminata Güelle, ¿qué me decís? Porque es verdad que tampoco está afinada del todo, pero 9 rebotes el otro día contra Heidi. Es que tiene sus. Sí, sus. Es que tiene desconexiones que dices. Pero luego tiene cosas muy buenas y me parece una jugadora Sí. muy joven con mucha proyección, yo creo. Sí. Sí, porque además es una jugadora muy alta, muy física, pero también es bastante rápida. No es el tipo Sí. pivot, pues muy Sí. de la zona. Se mueve bien, tiene muy buena mano de fuera, saca bien el balón. Eso, que es joven todavía, pues que se desconecta, pero lo bueno es que se vuelve a conectar. Otras jugadoras no, Sí, que como se sacan es del verdad. partido ya y esta vuelve y además se le ve, dice voy a volver y bien. Al final siempre acaba, jolín, da igual cómo veas a Güelle que siempre acaba con un 15-9, 15-8, Sí. sobre todo O en sea, liga. lo que se desconecta y le ha pasado ya un par de veces es cuando tiene la rival de enfrente, se Sí. empiezan a meter demasiada caña, ya le pasó contra la Peña y el otro día con Gustafsson, Sí. pues ya estuvieron ahí La Peña, sus sí. rifirrafes, pero que no pasó de ahí, ya no acabó expulsada, pero le va el barro, o sea, le va, y Sí, a le ver, va y el a mí me barro, pero gusta, eso ya lo sabíamos. a mí Pero también me es encantan necesario, jugadores y algo así. jugadoras que no se dejen pisotear por nadie. No, Y no. pues chico, pues si me tienen que expulsar, que me expulsen, pero a mí yo defiendo lo mío y ya está, ¿sabes? Sí. Como diría mi madre, es aceitera, ¿eh? Es aceitera. Lleva la marcha. No, pero también es un poco lo que dice Arrobo, ¿eh? También está bien este tipo de jugadoras, porque al final por dentro, Sí. jugadoras que, joder, yo me acuerdo cuando estaba en el junior y subías al senior a entrenar y los del senior de repente te pellizcaban, te no sé qué, tal, y lo hacían, veías que lo hacían en el partido y decías, pero ¿cómo puede ser? Pues gente así, ¿no? Yo no veo a Nerea picándose de esta forma. Creo que le falta un poco a Nerea. Claro. Y de hecho es algo que faltaba el año pasado en este equipo, Claro. porque Sí. ya Vega se había retirado, que era ese tipo de jugadora que le va a la marcha, tal, Sí. ya no estaba, y el año pasado faltaba un poco más de este tipo de Sí. sangre que tiene Sí. esta, que tiene Leite. De Entonces, mala leche, ya sí, está. Sí, sí. mala Leite. Bueno, Leite. eso. Y además un partido sin Carla, que por cierto no sé cómo andará Carla para los Anda dos coja. próximos partidos. Coja, ¿Cómo? bastante coja. Yo la vi pero- bastante coja, Yo ¿eh? también. Sí. Que descanse No sé contra si la para- esta Valencia. porque De hecho, tenemos dos
dijo, las pruebas han salido bastante bien para lo que pensábamos que era, o sea, que no era tan Pero grave. bueno, se supone que era un esguince del tobillo que, bueno, a ver, es Sí, un me dijo esguince, muy puede haber fuerte, no sé qué. muchos esguinces, pero bueno, que tenemos 2 partidos ahora, Araski, que no se nos da bien los equipos vascos, especialmente en el País Vasco, pero es que luego tenemos Valencia también, Sí. Sí, y necesitamos a importante, todas. Carlos. Y os quería preguntar, y ya si queréis pasamos a Fenerbahce, pero bueno, me sirve para cualquiera de los 2 partidos, por la participación de Elena Oma y de Nerea, también muy testimonial contra Jairis y contra Fener, lo mismo. Bueno, mío un jugó. 6 minutos. Ah, bueno, pues pensaba que había jugado más, no sé. Yo la veo cada vez mejor. O Yo sea, también. en ataque poco. Oma, 6 minutos, Nerea, 4. 4. Sí, creo que Nerea todavía está volviendo. Ahí sí que Sí. veo que Nerea que todavía no está. Pero yo No. creo que Oma y Cantero la va sacando ya un poco más. Sí, Y se le nota sobre todo en defensivamente está muy defensa, bien. mucho más Sí, rápida que el año pasado, se nota sí, ahí mucho más. muchísimo. Luego el tema de que te entren tiros o no, tampoco es que tenga muchos balones, pero en defensa la veo mucho más intensa y ya Sí, prácticamente al 100%, ¿no? Porque al final, pues, han sido muchos meses parada el año pasado, volvió poco a poco, pero, jolín, tienes una baza ahí, ¿no? Un fichaje de enero, dices, con Nerea y con Oma, que las tienes ahí, que es que nadie tiene 12 jugadoras de tanto nivel y que poco a poco van volviendo, sobre todo Oma, porque Nerea sigue tocada, sobre todo en los viajes y tal, debe sufrir mucho esa rodilla. Pero Oma yo la veo muy bien en cuanto a defensa, la verdad. sí. Y al final es Sí, una es jugadora que con además, mucha experiencia, es que... Sí, sí. Y con Nerea, sobre todo, a ver, que es una jugadora súper joven. Ahora claro. mismo Casa de Mon, o sea, tiene tres jugadoras que pueden jugar a 5. Yo creo que no hay ninguna prisa Ninguna. en meterla muchísimos minutos. O sea, yo con Nerea sí que sería súper paciente. O sea, Sí, lo dijeron claro, que, tanto Cantero como ella, que... pues, que la vida deportiva se la tiene que alargar mucho todavía. O sea, no por Exacto. meterla ahora en vereda, pues le vas a fastidiar la rodilla. Y con Elena, yo, por ejemplo, con Oma, este año sí que me extrañó que no jugara más, porque claro, Elena ya se recuperó, digamos, a final de temporada pasada. O sea, luego ya ha hecho pretemporada entera con el equipo. Sí, Yo pensaba que iba a entrar más en dinámica ya de rotación con más minutos, pero sí que es verdad, claro, pues que al final tienes muchísimas jugadoras donde claro, elegir. es que... Y si Cantero no la ha visto todavía preparada para tener más minutos, pues es que seguro que no ha estado. Sí que eché de menos qué partido fue, partido de Euroliga que íbamos Ah, ganando de bastante, que salís en los 2 últimos minutos, por ejemplo, yo qué sé. sí. Uno que Porque tampoco además, salió en la IA. sí. De es cuál verdad. dices. Es que no me acuerdo qué partido fue, pero Yo además sí que tampoco, me pero... fui con la Kukurova en senda casa que, o igual. sea, que me No dio, me sí, en casa, acuerdo. fue en casa, que me dio mucha Pues Sí, pena, Kukurova, porque el porque Andes y Venecia perdimos. sí, Kukurova. Kukurova. Kukurova, correcto, ese es, efectivamente. Pero bueno, pues ahora ya va teniendo ya más minutos y espero que siga ampliando sus minutos en la rotación. Sí. Y además es necesario que tenemos plantilla larga, pero hay muchos Sí. partidos Sí, y sí, ya lo sí, dice eso Sara, que es es. que al final no hay que reventar a nadie, que la liga es muy larga. Y todo esto con una cantidad de rebotes. Es que estaba viendo las estadísticas. Rebotes ofensivos, 3 Casademón contra 11 de Jairis. Y sin embargo, rebotes en defensa, 19-29 nosotras. Es verdad que aquí mucho tuvo que ver esos 9 rebotes de Aminata, que de los 9, los 9 fueron en defensa. Pero seguimos otra vez cojeando con esas segundas oportunidades. Es verdad que Sí, este partido lo teníamos, se nos puso de cara 62, o sea, se nos puso muy de cara 62-80, pero seguimos cojeando otra vez con los rebotes en defensa. Bueno, pero es que en ataque, es que esas segundas oportunidades que a veces damos nosotras y que nunca tenemos nota porque no cogemos esos rebotes, claro. pueden llegar a ser vitales. Es que los Sí. rebotes son muy importantes y cuando tienen tantas oportunidades al final les va a entrar el triple. Hubo dos veces. En la primera vuelta, o sea, en la primera parte hubo 2 veces que al final el tercer triple por el rebote en ataque de Harris lo metieron porque estaban súper mal con el triple, pero claro, si les dejas 3, pues Claro, pues al alguno final, entra. si le das 3 oportunidades a cualquier Claro. equipo, al final te mete en la canasta, es evidente. Y ahí es verdad que cojeamos. Y mira que tenemos cierta altura y cierta en nuestras jugadoras, pero en defensa, o sea, en ataque, yo no sé si es que confiamos mucho en nuestros tiros y nos alejamos del rebote o qué pasa, porque hay veces que el rebote nos pasa muy lejos, o sea, que es que no hubiéramos podido llegar porque estábamos fuera ya de la pintura, pero bastante fuera. Sí.
Y que jugamos también con las grandes muchas veces por fuera. Y eso hace que al finalizar jugadas no haya gente ni bloqueando ni trabajando por ir al rebote. Claro. En muchas ocasiones nos pasa eso. Puedes ver a Gueye o incluso a Fingal a la altura del tiro libre, claro, el rebote Claro, nada, se te por norma escapa. general Lo tienes cae corto perdido ya. y no llegamos. Pero bueno, oye, todo sea así y que sigan sumando. También te digo. Claro, sí, es verdad, por eso decía que es verdad que contra Jairis, bueno, pues no hizo Sí. falta, pero ya veremos luego si contra Valencia, por ejemplo, no nos hace falta esa intensidad Claro. porque a Valencia sí que no le puedes dar segundas oportunidades. O sea, ya o sea, más nos vale estar finas en defensa y no darle una primera oportunidad y defender duro, porque como le demos una segunda oportunidad, sí que nos vamos a sufrir mucho. Y bueno, pues no es lo mismo jugar tampoco en el Rex Arena. Es verdad que estamos imbatidas en el Rex Arena. Poco sabes. Pero a ver Así Valencia, es. porque va a llegar, vamos, cagadas todas. Pues desde luego el palizón, y vamos a comentar, aunque sea muy brevemente ahora, porque tiene importancia para nosotros más allá de la clasificación de liga, que Valencia ya se va quedando un poquito atrás, pero es que jugamos contra ellas en Valencia y tiene cierta importancia. El partido contra Girona es verdad que tiene un equipo muy sólido. Que muy Girona. sólido, Es muy que sólido. Girona, a mí me alucina porque es verdad que yo creo que tampoco, o sea, sí que tiene jugadorazas, pues Bibi, Holm y Koulibaly, que son muy buenas jugadoras, pero luego ves el equipo y tampoco tiene estrellas, o sea, no es un Sí. equipo lleno de estrellas, Sí, que es una muy buen intensidad equipo. y un plantillón. esto que- Es verdad, es verdad. O sea, porque tú ves, por ejemplo, yo qué sé, Lola Pendande, Carolina Guerrero, Marta Canilla, que son buenas jugadoras, pero tampoco son. Sí, que se supone que el ¿Sabes? nivel de las naciones de Valencia es mejor, claro que sí. Sí, pero No, son sí, pero- un equipazo. Es que me parece. Pero A ver, fijaros, es a que mí- el personaje que tiene en el banquillo nos caerá fatal, pero es un Es el pedazo mejor de entrenador. Es que es un de- pedazo de entrenador. Es que es así. Sí. yo no puedo con él, pero hay que reconocer que es un Claro. tío que es probablemente el mejor Es- entrenador de España. Es Y el es muy Vidorreta, claro, el Vidorreta de la Liga Femenina. Sí. Nadie lo aguanta, pero son Totalmente. dos pedazos de entrenadores. Y el otro día me fijé en el tercer cuarto, con 28 arriba, el tío las apretaba. Sí. En defensa las apretaba de una manera, pero me pareció espectacular. Y de hecho dijo, si podemos ganar de 40, mejor que de 30. Sí, señor. Y es la realidad. Es que Es luego que es se así. llevas a Valencia. Luego te acuerdas de las cosas, ¿no? Y es que ese básquet a veras te lo llevas ya. Creo que lo que les dijo antes de empezar el último cuarto, que no quería perder el último cuarto. O sea, después de ganar Sí. la 28, o sea, que no quería perder el cuarto. Y ¿Es el que? último cuarto fue el único que le consiguió empatar Empató. Valencia. Estaba viendo Empató, ahora los sí. parciales y fijaros, es que esto me gusta mucho cuando no hay tanta diferencia porque eso es que has hecho un partido o muy bueno o muy malo, pero en la misma línea. Parciales de 25-10, 24-19, 23-15, 24-24. O sea, Girona de 23 a 25 puntos en los 4 cuartos. Y eso que el tercer cuarto de Girona fue bastante malo, ¿eh? Sí, O sea, sí, no sí. fue nada bueno. Y aún así iban ganando de 30. Es que a mí me alucinaba. Pues es que encima le sacaron 8 puntos a Valencia. O sea, que es que el tercer cuarto de Girona fue malo, pero es que el de Valencia fue peor. Es que que- Valencia no hizo nada. O sea, es que Bueno, de hecho, 96-68. Es que 96 Es que no hay puntos. por dónde cogerlo. 28 puntos arriba. 28 puntos arriba, que ganarle de 28 a Valencia, es que cuidado, ¿eh? O sea, Es que ahora solo hace el- Fenerbahce. El resultado en la valoración es de 126 a 49. Es que es bestial. Una Y locura. con una Guafam. Y de 49 son casi 30 de Guafam, que el resto del equipo 15. Efectivamente. Y Sí. con un 27 de valoración. O sea, es que ojo, ¿eh? Es que sí, la gestión de la plantilla a mí me parece bastante mala, tengo que decir. O sea, es que son muy buenas jugadoras, pero es que no está compensada. No. Y al final es que Leticia Romero se queda solísima. Pero es que eso lo sabíamos desde el principio. Es que Y lo luego del es que COVID. dentro tampoco. Es que no. Sí, sí. Ahora, aún así, nos encontramos ante un tiburón herido, un toro. Exacto. de- Quiero decir, es que cualquier cosa, yo creo Necesita ganar. que no nos viene bien. O sea, No, es que. viene Ya con el ves. cuchillo entre los Vas en dientes. su intentan casa ganar. y- Sí, sí, sí. Hombre, es que se meten en un lío, que es que la liga está súper apretada. Es que se Mm. pueden quedar fuera de las cabezas Es que de está ahí la en Copa, Sino empatado. O sea, que es Es que el que. Sino está ahí. No, Que ahora eso tampoco nos ahora viene bien. mismo Valencia es cuarto. Bueno, empatado con Ensino, pero, perdón, quinto. Perdón, que estaba mirando Avenida. Es quinto Valencia
con ese partido menos contra nosotras, pero vamos a suponer que, pero es que vamos a suponer que ganamos ese, se pondría 8-4, ¿eh? Y estamos hablando de que es que cuidado que se le pone complicada la cosa, ¿eh? Es que No, la es que liga aunque está muy gane, apretada. es que si gana, se pone 9-3. Es decir, sigue Sí, que yendo tampoco es... por debajo. Claro. Es que sigue yendo. Es Si que gana- Perfumerías Avenida empezaba la temporada y decíamos, bueno, Perfumerías, el equipo flojo, es peor que el del año pasado, tal. Bueno, pues van terceras. Y si gana Valencia, tampoco, o sea, les llevan un partido, una victoria. Es que no. Y luego ahora Valencia. que Girona juega contra Sedis Basket, que tampoco es aparentemente un partido complicado. Nosotras jugamos contra Araski, que bueno, no es que tampoco vaya a ser o no debería ser un partido complicado, teniendo en cuenta la plantilla que tiene Araski este año. Y Valencia juega contra Badalona, que Badalona sí que se puede estar jugando, entrar en... Sí, porque está súper ajustada la sección. Es que está todo súper ajustado. Con Ferrol, Leganés. Por eso te digo que no lo tiene, no lo tiene fácil, no lo tiene, vamos, no me gustaría estar en su piel. No. A ver, Girona, porque se le ha ido a Mejir. No sé. Sí, porque venía por Vivi y tal, pero son dos cuadros muy distintas. Y la potencia física de Amigir le he visto en muy pocas jugadoras aquí es en la liga, larguísima. Y el primer paso es imposible. O sea, si te hace el primer paso, olvídate de defenderla. Es imposible. Sí, al menos en aquí. ya también se ha ido otra jugadora, Stupalova, creo. Sí, Stupolova, que venía por Magariti, pero Magariti aún no está recuperada del todo, o al menos no ha jugado aún. No sé lo que pasa con ella, pero se está alargando. Sí, se está echando de menos también a Magariti, ¿eh? Hombre, es que Magariti... Magariti al 30% es mejor que de media liga. O sea... Hombre, desde luego. Nos dicen por aquí, Valenciano soy que era, Rubén está peligrando. Hostia, a ver, es verdad que en Euroliga Valencia va muy bien, va como un tiro prácticamente, a poco que haga más, tiene la clasificación de Euroliga para la Final Six. A poco que haga, que sí, bueno, no la tiene aún en la mano, pero bueno, lo tiene, ya me cambiaría yo por Valencia en Euroliga. Sí. Y es verdad que en Liga tampoco tiene la cosa tan mal. Sí, al final, pues eso, está también ahí a un partido, 2 partidos de estar otra vez en cabeza de... Sí, pero Rubén también ha sido un entrenador muy cuestionado desde... O sea, tiene el San Benito ahí. Es como el Xavi Pascual del principio del Barça masculino. Sí. Que decían, bueno, es que Xavi Pascual gana porque el Barça tiene los jugadores que tiene. Bueno, claro. Sí. Ponte también. Bueno, algo pasa en Valencia, eso está claro. Sí, no creo que sea solo culpa de uno, porque la actitud a veces... Claro, la plantilla de Valencia no vale en dinero para estar quinta. No. Punto. O sea, ya está. Entonces, desde arriba hasta el último abonado que se ha hecho nuevo este año, esta plantilla, jugadora por jugador y nómina por nómina, sería un desastre que acabarán quintas. No, o sea, por más que luego en Euroliga se clasifiquen para Final Six y tal, salvo que ganen la Final Six, si la liga terminara ahora mismo y Valencia fuera quinta, para mí sería un desastre. Hombre. Para mí sería un desastre auténtico. Sí, que además la liga es la que te da plazas luego para Europa. Efectivamente. Todo lo que no sea estar entre las 2-3 primeras. Es que el primer puesto vale oro de la liga. Muchísimo. Y ya se ha visto. Más que una copa igual, ¿eh? O sea, según el equipo... Ahora está claro. Más que una copa. Antes no, pero con el campeonato. Bueno, teniendo en cuenta que ganar la liga regular te da acceso a Euroliga, primer objetivo que tendríamos que asumir como propio es tenemos que ir a por la liga para poder estar en Euroliga el año que viene. Y luego ya verás. Objetivo número 1. Y este año que Simón está en ello, ¿eh? O sea, es que claro, yo pensé que vamos empatadas. No, a ver, y que Girona ha perdido un partido, pero lo ha perdido contra nosotras. Eso es. Creo que Casamón lo tiene también bastante claro, que el objetivo primordial es el primer de la liga. Sí, más viendo cómo luego en los playoffs ahora ya, con tema Women NBA que se alarga y tal, que pierde el año pasado que no ha perdido a 3, ¿sabes? Le puede pasar ya a cualquiera. Sí. Bueno, hora y 5 minutos ya, aquí con la tontería y no hemos hablado de Fenerbahce. Vamos a darle solamente 3 minutitos a Fenerbahce, por favor, porque si no se nos va a ir de la mano. Y bueno, ya se nos está yendo. Así que... Eso ha sido ya.
Nada, la Megana ahí estuvo, ¿no? A lo suyo, jodo. Jodo. Bueno, partido que no logramos entrar No sé, más que en no el sé ver segundo gesto cuarto, del que hicimos flopping. un parcial de 21-23. Más allá de eso, no hubo partido. No pudimos con ellas. Son muy buenas. Ya está. Resumen para mí del partido. Son muy buenas. Totalmente. Muy Son buenas muy buenas. ellas. Ya Y eso que está. otros años les hemos competido mejor, ¿eh? A ver, lo normal es perder y Sí. lo normal es que te ganen y que te metan un repaso, pero un poquillo Sí. más, Mm. algún ratillo yo eché de menos de Yo, un parcial de 5-0, ¿sabes? yo estoy con Pablo, o sea, aparte de que ellas son buenísimas y se mueven el balón a una velocidad exagerada, o sea, porque era acojonante, pero yo en ciertas partes del partido vi como miedo a atacar el aro en Sí. nuestro ataque, no en nuestra defensa. Y en el primer cuarto, por ejemplo, joder, te está metiendo 30 puntos, no puedes acabar con 2 faltas. Hay que pegar Sí. un leñazo a alguien. Sí, O sea, sí, sí. no puedes acabar no estando en bonus si te están acribillando puntos. Exacto. Que hubiéramos perdido igual, ¿eh? Porque son Sí, pero infinitamente mejores y si vienen a ganar, pues van a ganar. Pero sí que es verdad que nos faltó, como decir, como que dijimos, "Bah, son muy buenas, nos van a ganar". Bueno, Sí. valoración, la suma de la valoración, 133 Fenerbahce, 54 Casa de Zaragoza. pues sea. Y eso con una Merritt Gempi que estuvo muy espectacular, ¿eh? Con Sí, 18 sí. puntos, un Unos 25 de triples. valoración. Que se clavó un 4 de 7, no, un 4 de 7 no, un 3 de 3, un 3 de 3, 4 de 7 en tiros de campo porque metió 7 de 10, pero 3 de 3 en tiros de 3, Merritt Gempi, 100%. Es que Gempa está a un nivel también. 7 de 10 también. En tierra. O sea, que es que estuvo espectacular, me ejemplo, pero es verdad que tampoco tuvo un. Bancolé sí que estuvo también un poquito anotadora, Gueye tampoco, pero aún así no le puedes. O sea, a Fenerbahce necesitas mucho más. Y otras veces les hemos competido más de Sí, todas. y con plantillas peores. Y con Sí. plantillas bastante peores. Sí. Y con Al menos menos plantillas largas, peores ¿sabes? y con plantillas mejores también Fenerbahce. Porque Sí. el Fenerbahce de hoy tiene 7 jugadoras. Sí. Sí, pero. Que por siete. cierto, a mí me sorprendió ahora un han poco fichado lo una que más, tardó en creo. quitar algunas estrellas ganando de 30 y yendo Hombre, 8-0 en es que Euroliga, ¿eh? Gustafsson En plan, y no sé quién que más. ya van teniendo partidos años todo el mundo, en plan, no sé, el Total. Méndez, Sí. macho. También Yo creo es que hasta verdad Becalen. que Fenerbahce en su liga Joder. sufre muy poco. Sufre muy Sí. poco porque me parece que llevan creo que 11 partidos, ¿no? O 10 partidos en la liga turca. Es que esta mañana, por otra cosa, estaba hablando con otra persona y me lo decía. Y es que es verdad, ha ganado todo, no ha perdido ningún partido y además se puede permitir el lujo de que a las jugadoras no turcas dejarlas en el banquillo para descanso. Entonces tiene a las jugadoras turcas que tienen nombres como Sevilluzun, pero que se puede permitir tener a las turcas para la liga doméstica y luego el resto de las europeas ni siquiera convocarlas para los partidos de la liga doméstica. Próximo partido mañana, por cierto, súper interesante, entre Fenerbahce y el Laconut, que es el equipo de nuestra Petra. Muy interesante estar ahí, porque además juegan en casa del Leblac y es el que más cerca se le ha quedado de ganar. Pero vamos, Fenerbahce a mí me dejó totalmente impresionado Messeman, o sea, porque no se puede producir más yendo más lento por un campo. O sea, es espectacular. Es Yo es que me estaba fijando, Andante. digo, pero si claro, tú dices, "Va, si la podría defender hasta mi abuela", pues no, pues es que la tía siempre No, mete pero ¿qué canasta y quieres? es una tía elegante, o sea, pero va a 2 kilómetros por hora, David, por la pista. Sí. Espectacular. Es espectacular, pero es que Messeman es espectacular. A mí Sí, pero que tú la ves en la tele y dices, wow, es que es muy buena, pero es que la ves en directo y dices, joder, pues es que, pero ¿cómo puede meter puntos a esa velocidad? Es imposible. Esos giros que hace, eso, como que pasotismo, en plan, Sí. vale. Y para adentro, es que. Sí, a otra. Sí. Y la amiga, que son amigas íntimas, Sara y Gustafsson, que se hizo la amiga Gustafsson 27 puntos. Que luego parece ser que tuvo ahí un encontronazo. Hombre, pone unas A mí me caras. cayó mal, me da igual. A mí también, la verdad. A mí también. Gracias. Es que es una tía. El último gesto le sobraba. Tía, El sí, último no gesto sé. cuando metió No con sé la si os manita acordáis hacia arriba. el año pasado que hubo un momento en Twitter que la gente hablaba de ella como posible fichaje de. Sí, en enero. Se decía que incluso se le había ofrecido la pasta que Sí, su valía, caché, o sea, pero que su descansaba. caché, y que ella había dicho que no porque se quería centrar y es verdad que el año pasado no jugó en ningún equipo, se centró en la NBA.
No Y sé. este año, pues bueno. Dice Comín por aquí, las ha habido peores, efectivamente. Sí, A ver, las ha habido peores, pero muy siempre, prepotente. yo aquí diferir sobre alguna opinión de alguien del foro, pero para mí mi top one sigue siendo Marina Mauri. Pero Y a de tanto partir de ahí contenido ya yo es que le puedo dar tengo mis cariño. tiros, ¿no? Pero Marina Mauri para mí es mi top one. La verdad que Con sí. Y Gustafsson, Zagüi con también está Gustafsson ahí. yo creo que el mayor problema fue que el trío arbitral permitieron sus floppings Sí, 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 sí. y claro, en el momento que te lo permiten, pues la gente también nos calentamos y ella pues Pues se venga a meter calentó tiros también. libres. Que no se hizo 13 de 14, pudo hacer en tiros libres. Fue una Sí. barbaridad. Y encima Eran todo esas el rato canastas con faltas, ahí falta todo que el rato sacaba con una faltas. mano, a ver, que la tía es Sí, buenísima. sí. Que nadie, creo que Ay, nadie ha dicho Sí, lo sí. contrario, ¿no? Pero a mí me 10 de estresa un 11 poco. en tiros libres. Y sobra también que el entrenador de Fenerbahce se encare con la gente también cuando se va por el túnel. Porque además Sí, a él no le estaban diciendo nada. Lo totalmente. siento, pero es que no puedo con él. No Claro, puedo. y lo único Yo le que dije le que decían llevase a los Lete a la hinchas selección y se me chinó un poco. que no insultaron a nadie, sino le decían que el gesto del flopping a Gustafsson y entonces Miguel Méndez se Claro, pero es paró que ahí. para él Gustafsson es su jugadora. Mm. Sí, sí, sí. Ya. Yo no tengo que decir nada de Miguel Méndez porque después estuvimos con él. De hecho, le regaló un pin de Fenerbahce a cada uno de mis hijos, tal. Así que yo Cierto. no puedo A mí, criticar a Miguel. a mí no me regaló nada, ¿no? A mí tampoco. Así que No, y además, Miguel, es verdad que es un poco peculiar, pero es un tío, a mí de verdad, creo que sabe de básquet. Más allá de lo que la gente Sí, dice, sí, sí, sí. hombre, es cero, un con tío lo que que está en sabe de Sí, básquet. Fenerbahce en la sí. selección. Tiene pinta de ser buen tío, Como hemos dicho pero. antes, como hemos dicho antes del Roberto, que sabe mucho de básquet, claro que sí, Yo pero no creo que tira sabe para más. otro. Yo he estado, recuerdo no hace mucho que estuve en un clinic que además hizo Miguel y de cómo atacar la zona y demás, y la verdad es que el tío sabe de baloncesto. Luego es verdad que, a ver, una cosa es saber de baloncesto y otra cosa es entender a las jugadoras que tienes en un momento dado, poder tal, pero bueno. Yo tuve un partido muy completo. Alemán me mandó un beso, luego le hice así, se pensó una turca que era paya y me hizo así. Sí, fue un día divertido. Ostras. Sí, Pablo es un hooligan de la vida. No, en realidad no. Es que iba con la camiseta de marionismo y me volví loco porque la estaba estrenando y dije, Se consumió el espíritu. sí, sí, ¿Sabes que es o marionismo o barbarie? Y contra claro. Y yo el decidí Barça de barbarie. Mariona no terminó de estar, pues fue barbarie. Entonces, al lío, ya a palos, ya toma por culo. No le deis una camiseta de esas a Ruego, ¿eh? Que se No, lía. no, no. Bueno, hora y 12 minutos. Yo creo que momento ya para pasar al vídeo de Luis haciendo el resumen del equipo del partido del femenino y pasar a hablar, aunque sea un poquito, porque hoy no vamos a tener a Mateo, aunque sí que nos ha dejado un audio y demás, pero no vamos a tenerlo físicamente, y hablar un poquito de CBCT y de Peñas, y aunque sea un poco por encima de los tercera FEP, que bueno, salvo Barbastro que decíamos antes, los demás han sido derrotas. Pinchamos, si te parece. Bueno, me despido ya de todos vosotros y quienes quieran estar luego en el segunda FEP y en tercera FEP, Víctor, tú creo que te quedas. Al dar a Pablo os excusamos. Gracias. Hoy no está Mara, pero hoy os despido. Para que se fastidie. Cuando lo escuche, que a vosotros hoy os despido de la mesa. Gracias por compartir todo vuestro conocimiento y saber con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Bueno, nos vemos estos días por los pabellones, pero nos vemos aquí el próximo martes, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Ramón, te dejo ya para pinchar el vídeo de Luis de resumen de la chica. De solo 4 días para Navidad, el Casademont Zaragoza femenino ha firmado un triunfo sólido y convincente en la pista del Ozono Global Heiris, 80-62, en una prueba de carácter que reafirma su posición como uno de los equipos más consistentes de la Liga Femenina Andesa esta temporada. El partido en el Fausto Vicent comenzó con dominio local y un Heiris bien plantado, que llegó por delante y puso en aprietos a las rojillas en el primer cuarto. El Casademont arrancó algo dubitativo, con dificultades para encontrar fluidez y romper la defensa rival, un contraste claro con el potencial que tiene el equipo de Carlos Cantero. Pero cuando las cosas se complicaban emergió la figura de Mariona Ortiz, que lideró con autoridad, no solo anotando, sino también organizando y defendiendo. Fue clave para cambiar el ritmo del duelo, desactivando la intensidad de Heiris y marcando el paso antes del descanso. El tercer cuarto fue el parteaguas. El Casademont salió del vestuario con otra versión, más agresiva y eficiente. Impuso un parcial demoledor que dejó claro que estaba jugando a otro nivel, explotando acierto exterior, superioridad física y claridad táctico-colectiva. La ventaja creció y se estabilizó con un ritmo de juego dominante hasta el final. Esta victoria no solo es un triunfo
en el casillero, que ya son 10 en Liga y una racha de 9 consecutivas fuera de casa, sino también un mensaje a la competición. Cuando este Casademón se muestra concentrado y cohesionado, es difícil de parar. Lo de este Zaragoza no es casualidad ni simple racha. Hay un componente de liderazgo y madurez colectiva que asusta a los rivales y da tranquilidad a la afición. Ortiz ha confirmado que puede ser la pieza diferencial en los momentos calientes y el equipo, más allá de nombres, ha demostrado que sabe reponerse a fases de incertidumbre dentro del partido. Si mantiene esta regularidad y mentalidad, no será sorpresa verlos pelear por los puestos altos en la clasificación e incluso disputar con opciones el título en la segunda parte de la temporada. Pues vamos a empezar con el Peñas y me he puesto mi bufanda del Peñas porque hoy merece que el Peñas le demos un abrazo gigante por todo esto que ha pasado últimamente, además, con el Peñas Center, que si siguen, que si no siguen y demás. Bueno, finalmente ha habido acuerdo entre las partes, parece que van a continuar, pero sobre todo y lo que va a dejar al Peñas, ahora os doy paso, va a dejar o ha dejado al Peñas, hay un poco así, es la marcha de Rafa Sanz, del entrenador del Peñas, que además es un entrenador, a mí personalmente me gusta mucho, pero es un entrenador que tenía más aspiraciones y evidentemente, bueno, pues Huesca, el Peñas se le quedaba un poquito pequeño, teniendo en cuenta que además la oferta que había tenido era de Melilla, que era una oferta que no solamente era una buena oferta económica, sino además pues era una oferta de un club en una posición mejor, claro, está en una categoría más. Así que Rafa Sanz se va de una manera, hemos de decir, tremendamente elegante y sabemos además que con una marcha que le ha dolido personalmente a Rafa porque quería seguir entrenando al Peñas, pero es verdad que al final este tipo de oportunidades, si renuncias a ellas, es muy complicado que luego te vuelvan a llamar, ¿no? O por lo menos te cierras unas puertas que en esta profesión es complicado a veces luego volver a abrir. Pero vuelve Santi Cerdán, ahora nos va a contar Mateo en ese vídeo, entrenador que es de la casa, que llega otra vez al Peñas como el turrón, que vuelve por Navidad. Santi Cerdán, nacido en Huesca, así que, bueno, si os parece, empezamos primero con Mateo, con este audio que tenemos y que nos explique un poco. Bueno, Santi es un entrenador que, bueno, la mejor definición que se puede dar de él es que conoce la casa porque ha estado tanto como jugador, jugando en la cantera, como luego empezó como entrenador en las categorías inferiores del club, donde la verdad es que realizó un muy buen trabajo en el desarrollo de los jugadores. Durante esos años, la verdad es que los equipos del Peñas compitieron a un muy buen nivel en cantera. Y luego ya empezó a ir entrando el último año en Leboro, un poco en el staff técnico de los entrenadores del primer equipo y fue escalando poco a poco. Ya después, en el año del descenso al Ale Plata, pues fue el entrenador del equipo y la verdad es que solucionó una papeleta que fue muy importante porque bueno, el equipo ese año tras como veníamos del descenso económicamente, pues se tuvo que hacer con un presupuesto mucho más ajustado y no era fácil y consiguió la salvación holgada. No sé si nos salvamos con 3 o 4 jornadas y la verdad es que bueno, fue una buena temporada porque hubo muchos cambios de jugadores. Luego él después de eso, el Peñas optó por otros entrenadores porque bueno, el proyecto iba creciendo más y se fue a Benicarló donde estuvo de segundo entrenador el primer año después de estar en el Peñas y luego al año siguiente le dieron, que fue la temporada pasada, le dieron el puesto de primer entrenador y hizo una buena temporada, la verdad, en Benicarló, incluso llegaron a los playoffs. O sea, que es un entrenador que conoce la liga, conoce el club, ya no solo el primer equipo, sino el organigrama completo y bueno, yo creo que es una gran opción para poder acabar la temporada también porque bueno, pues después de la salida de Rafa, ¿no? Que era un poco digamos, la pieza frontal del proyecto, pues se necesitaba una persona que conozca el club y la liga. Y yo creo que Santi es un buen ejemplo. Sí, bueno, un entrenador que además joven, nació en el 94, así que joven, pero pese a su juventud, pues eso, está vinculado a la casa durante muy buena parte de su vida. Y además, de hecho, durante estos últimos meses, yo lo he visto alguna vez en el Palacio de los Deportes y ya está oyendo, me consta, a más partidos como mero espectador,
O sea, que el tío es del Peñas y cada vez que ha tenido oportunidad ha ido al Peñas. También hemos de darle un aplauso bien grande a Carlos Lanau, que se hizo cargo entre la marcha de Rafa Sanz y la llegada de Santi Cerdán en el último partido, y menudo partido, menudo festín que se pegó contra Bisbal Basket 100-54, con evidentemente regalo de palomitas para los asistentes, porque no sé si sabéis que en el Palacio de los Deportes, si el Peñas llega a 100, se regalan palomitas. Así que... ¿De colores o de las saladas? No, de las saladas, de colores no. Así que, Es que bueno, a mi hijo le gustan las de colores. pues ya lo siento. Dejan los vasitos y si llega a 100 hay palomitas. Así que... Pues mira, a mí me parece que Huesca está haciendo las cosas con mucho sentido común. Cubriendo pues las bajas que está teniendo, pues el fichó a Gonzalo Rodríguez que lo está haciendo muy bien en el cuarto, en tercera FEP. Ahora, pues como ha dicho Carlos, pues la salida de Rafa, pues bueno, pues te llega un proyecto de una categoría superior. Es que decir que no, que todos queremos y mucho los colores, que sí, pero o sea, era irrechazable, que es una oferta para un entrenador. no se Y puede. pues que no, que no. Y pues en vez de volverse locos y mirar fuera y traer el primer entrenador que se te pasaba por el punto de mira, pues has decidido que has encontrado lo perfecto que decía Mateo, de un chico que conoce perfectamente la casa, que conoce la categoría. Es que para mí es un movimiento perfecto. O sea, lo perfecto hubiera sido que hubiera seguido Rafa, evidentemente, pero me parece que están haciendo las cosas con sentido común, que muchas veces en el deporte es difícil hacer las cosas con sentido común, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hablábamos del mercado que cuando anunciaron el fichaje de Amari Smith de perfumerías, que decíamos, joder, todo el rato miráis a tercera FEP. Pues es que, tío, el jugador el americano, ayer creo que, o sea, ayer en este partido contra Bisbal, parece que son 18 puntos, pues que lleva 2 partidos y el promedio es de 13 puntos y medio, casi 14, que dijo Rafa, no, necesitamos tiempo, es un jugador que viene a anotar, tiene mucho ritmo jugando, tal, pues ha encajado desde el primer momento. O sea que también se está trabajando muy bien desde este punto de vista en la planificación de la plantilla a Sí. mitad de temporada, que eso también es muy complicado, que te pueden salir rana viniendo de tercera FEP. Ya, al Sí, final, sí. mira, pues duermen, han dormido terceros, tienen jugadores que están destacando, por ejemplo, Figueroa, que ayer ya leía por Twitter que el año que viene le van a sonar sirenas también de primera FEP, si no es que sube el Peñas, que ojalá sí. Y están jugando muy bien. El partido de este pasado fin de semana es verdad que valorarlo. Bueno, ya vimos a Bisbal en Copa España y es un equipo que bueno, pues que tiene que sufrir y que ahora mismo tiene la suerte de que tiene 3 que son peores. Claro, que son peores, siendo uno de ellos Salou, que no le puso las cosas fáciles al Peñas hace 2 semanas. Es decir, pero bueno, es la diferencia que hay en esta segunda FEP, que hay varios equipos que podrían estar jugando en tercera y tampoco habría mucha diferencia, y luego pues equipos como el Peñas que están hechos para estar arriba. Claro, es que además estoy viendo la clasificación ahora, Albacete, que me sorprende Albacete porque a priori no tenía una plantilla para estar tan arriba. Sí que es verdad que para estar entre el 6 y el 8, como suele quedarse siempre, pero para estar el cuarto, empatado precisamente con el Peñas en la tercera o cuarta posición, pero Castellón es verdad y Gandía que tienen plantillas para estar arriba. Bueno, San Antoni también tiene buena plantilla, y eso que perdió contra CBZ de 30 la jornada anterior, me parece. Que ahí, y luego es una liga que es corta porque solamente hay 14 equipos y es complicada también porque ese juego también por el ascenso luego se complica mucho. El año pasado Huesca estuvo acariciando el ascenso y al final se quedó en las puertas, en la misma puerta. Pero bueno, yo creo que este año tiene una plantilla más compensada. Me gusta más bueno, luego tiene jugadores, Malcolm Krebs a mí me gusta mucho. Corraliza me parece que está en un nivel además espectacular. Fritz ha sido una incorporación también espectacular. Yo creo que tiene la lesión de Rubin de Celis que pensábamos que le iba a hacer mucho más daño de lo que realmente le está haciendo. Y que probablemente con él, bueno, es verdad que igual no se habría sufrido tanto, por ejemplo, con
con Salou, creo que fue el partido aquel que se ganó de 2, pero No sé qué decirte, Salou venía con jugadores nuevos, venía con Llorca. O sea, Alex Llorca, que por algún motivo que solo sabe Dios, estaba en tercera, pasando el rato, y de repente llega Salou y se casca 30 minutos por partido en las 2 primeras jornadas. Pues bueno, es que, claro. También te digo una cosa, el año pasado estuve acariciando el ascenso, pero en liga regular termina sexto. Sí. Quiero decir que al final, pues oye, ahora mismo está tercero, que siga así y que llegue a los playoffs con el mismo ánimo. Es decir, que no... Y de Son momento carreras 3 de fondo partidos esto. seguidos. Claro. De momento 3 victorias seguidas y no se las quita nadie. Sí. Próximo rival de todos ellos, no lo tengo por aquí. No El próximo del Peñas es Mataró. Mataró. Bueno, que es penúltimo. Sí. A priori. En principio. En principio. Bueno, también pensábamos que Salou se lo iba a Sí. coger. Y luego, además, no sé si fue Bisbal, uno que le calentó el morro, además, o Molina Basket, igual. Molina. Molina fue, ¿verdad? Que decíamos, va a pasar por encima, el Peña, Sí. y luego le calentó el morro de una manera en el Palacio de los Deportes que fue como. No, es que es eso, de repente se te revuelve o hacen un fichaje bueno, es que Salou fue eso, y Salou va perdiendo todo el partido y gana por un triple de López San Vicente que pues da la vuelta al marcador de repente, pero bueno, son momentos y hay que aprovecharlos. Es verdad que ahora viene el parón, es un parón relativo porque son este fin de semana y el que viene, porque me parece que la siguiente jornada es el 3, espérate, lo tengo aquí puesto, el 4 de enero juegan. Pero bueno, que sirva para descansar por lo menos y para entrenar con el nuevo míster, que aunque conoce la casa, pues a los jugadores hay muchos que no, que hagan sinergia entre ellos. Eso es. Y bueno, le va a venir bien y ver la dinámica del equipo, aunque es verdad que conoce al equipo y lo ha visto y lo ha seguido y demás, pero bueno, el hecho de bajar a la pista y entrenar con ellos no es lo mismo que verlo desde arriba. Sí. Por muchos vídeos que se vea y por mucho que lo haya visto en el Palacio de los Deportes. Sí. Y CBZ, que próximo partido que va a tener contra Benicarló, pero hablamos del partido con el Albacete Bueno Arenas, allí en Albacete, en ese magnífico pabellón de madera que se oyen los crujidos desde la punta de arriba que es bonito, tiene ese encanto de, tiene un encanto viejos. Romántico, para los románticos del básquet. Romántico, sí. Oh, madre mía. Qué frío, he visto allí un Estudiantes Albacete en ese campo. Es que mi mujer es de Albacete, entonces a veces ha coincidido que he ido a Albacete a ver a la familia de, bueno, mi mujer no es de Albacete, es la familia de mi mujer que es de Albacete, a quienes les mando un saludo, por cierto, y ahora ahí al pabellón a verlo. Y es ese rollo que tiene ese pabellón y demás. El típico saludo, que vas a la reunión familiar y dices, hostia, voy a preferir irme a ver un Albacete contra quien sea que... No, te vas unos cuantos días a Albacete y pues aprovechas para ir a ver al Alba. Yo he estado también viéndolos en Le Plata contra el Pardiñas de Lleida y también buena robada nos pegaron. Bueno, hablando de CBZ Palmo contra un rival que es evidente que era superior, pero aún así 70-62 y CBZ le llegó a empatar el segundo cuarto y le ganó el tercer cuarto, pero Palmo al último cuarto no llegó con la lengua afuera y se le escapó ahí el partido. Yo creo que la nota positiva es la actuación del fichaje nuevo. En 8 minutos, 8 puntos, 5 rebotes. Sí. Que ya nos hubiera gustado que Dan Randolph hiciera eso. La mitad. Por ejemplo. Yo creo que, a ver, pues eso es lo que decíamos antes, es un rival de otra competición, de otro nivel, con lo cual, pues que jugadores nuevos te cumplan en estos partidos, pues oye, eso es un buen mensaje a futuro cuando te vengan equipos de tu liga. O sea, yo creo que, Bueno, pero buen fichaje y necesario, totalmente necesario para CBZ porque sufría mucho
sufría muchísimo. Sí, Solamente con un pivot, bueno, un sí, pivot sí. y medio, sufría muchísimo. Pero bueno, ahí tenemos No, a es Yacine García Colo, Es que al final tenían un jugador ahí pues que no te alemán, aportaba por cierto. absolutamente nada. No, no, O sea, no. has cambiado algo a un jugador que no te aporta por un jugador que el primer partido, pues bueno, pues ya está sumando. Ya está. Sí, Sí, sí. sí. O veo Bueno, también Dani Muñoz metió 11 puntos, que no había destacado mucho estos partidos en anotación. Pues bueno, ha subido su puntuación y yo creo que haber echado un poquito de menos los puntos de Zhao, que se quedó en, creo que son 9 sí. puntos. Pero ya no es que se quedaran 9 puntos, es que en 31 minutos he visto que tiró 8 tiros de campo solo, o sea, 4 triples y 4 de 2. O sea, para un jugador como Zhao, que es un anotador compulsivo, pues quiere decir que Albacete pues supo hizo Defenderlo. un buen scouting del jugador. Y a ver, y que a Zhao cada día le va a costar más tener esos triples liberados, o sea, que ya lo van a conocer, ya no es la sorpresa, sino ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene vídeos y ahí es Claro. donde tiene que demostrar que es un pedazo de jugador y que aunque me hayáis Mm. estudiado, te la voy a enchufar igual. Y nota negativa, por decirlo de alguna manera. Mira que a mí me gusta mucho Daniel Arjole, pero estuvo tirando selección de tiro errónea. 0 de 6 en tiros de 3, 4 de 10 en tiros de 2. Es que, claro, son Claro, es que 12 tiros fallados. si me Son dices que ha 12 tirado 6 ataques triples ya fallados. Arjol, que no es su fuerte, pues ya ahí está ya la selección Mala errónea. selección de tiro, mala selección de tiro, claro. Es que 0 de 6 en tiros de 3 es que son 6 ataques desperdiciados y 4 de 10 en tiros de 2 son otros 6. Que son 12 ataques, que son muchos puntos. Y teniendo en cuenta que era un partido que se jugaba a pocos puntos, 70-62, perder 12 ataques, y no estoy echando la culpa a Daniel, ni mucho menos, que además No, es un tío sensacional y a mí me gusta mucho además. Pero es verdad que claro, hay que seleccionar los tiros. Es verdad que algunos tiros se los tenía que tirar o le sonaba la bocina, pero joder. Tuvimos 5 de 27 en tiros de 3, un 19%. Claro, es que fallando contra un 35% de tiros de 3 de Albacete, pues claro, tienes poco que hacer. Luego en tiros de 2 sí que estaba la cosa igualada, pero bueno. Y volvemos otra vez al tema de los rebotes. Al final sí que le empatamos los rebotes, pero volvemos a perder rebotes ofensivos, ¿no? O sea, los rebotes defensivos. Si volvemos a dar oportunidades, pues entonces tenemos un problema. Pero bueno, más allá de esto, Albacete, que era un rival que a priori era un partido que iba a pasar sin pena ni gloria, porque no es un rival a batir. Partido importante el que decías tú de la próxima jornada. Benicarló, estás ahí igualado. Sí. Y Benicarló que palmó, pero palmó de 2 contra Castellón. Sí. Poca tontería, ¿eh? Sí. Pero Benicarló, ¿dónde está la MUA, no? Sí. Si no ha pasado nada, sí. No sigo las partido, noticias un partido con miga. ¿Eh? Sí. Ahí estará Sergio Lamúa con Benicarló contra CBZ. Bueno, pues nada. A ver al bueno de Sergio. Además, juegan allí, ¿no? En Benicarló, si no me equivoco. Me parece que sí. Sí. Bueno, pues nada, así se queda la clasificación de segunda FEP. CBZ, bueno, más o menos cómodo, pero en novena posición de 14, digo más o menos cómodo, y Peñas tercero, bueno, una posición un poco más cómoda. Por cierto, quiero aprovechar una cosa que sé que hay gente de CBZ que nos escucha y que nos ve después. A ver si hacemos bufanditas del Peñas de una vez y las ponemos a la venta. Porque, del CBZ, porque lo de ir al siglo XXI a gritar a pecho descubierto sin una bufandita, una camiseta, a mí me parece ya de ser demasiado valiente. Mira, a ver si hacéis unas bufandas del CBZ y las ponéis a la venta por 10 euros, por favor. Así que ahí lo dejo a la familia Rubio, por Dios, venga, a hacer unas bufandicas. Ya, hombre. Y repasamos muy rápido. Bueno, antes de repasar muy rápido tercera FEP, vamos a pinchar un vídeo, que además ya nos hemos ido de tiempo otra vez. Pinchamos un vídeo de los números de David y ya pasamos al tercera FEP, que hoy no podía estar con nosotros, pero sí que tenemos vídeo. Dale, Ramón. Muy buenas noches, amigos de Desde 675. Vengo a contaros, como cada semana, los números más curiosos de nuestros equipos aragoneses de baloncesto.
Voy a empezar con las chicas. Y eso que como la semana pasada no pude dar muchos datos de ellas, pues bueno, esta semana lo bueno es que las chicas de Carlos Cantero volvieron a ganar y consiguieron su 10ª victoria en Liga Femenina esta temporada. El equipo de Carlos Cantero se pone con un balance de 10-1 en Liga Femenina, igualando a la temporada 2023-2024, cuando el equipo también entrenando por Carlos Cantero a estas alturas también iba con un 10-1 en la tabla clasificatoria. Hay que decir que ya solo está a una victoria de ese récord, ya que esta temporada se consiguió un balance de 11-1 y yo creo, visto el calendario, que Casa de Monzaragoza puede superarlo y conseguir un balance de 12-1 dentro de 2 jornadas. Ojalá así. Además, esta es la actual victoria consecutiva de Casa de Monzaragoza, lo que supone la segunda vez que el equipo aragonés consigue esta racha en Liga Femenina. Vamos con los chicos, con el masculino. Y desde luego victoria para respirar en Liga CB, una victoria que, como comentarán mis compañeros, pues hace que el equipo pues se olvide por ahora del descenso y pueda soñar, ¿no?, con objetivos más ambiciosos. Y se le dio frente a una victoria, consiguió una victoria frente a uno de los entrenadores que mejor se le da, sí, Joan Plaza. Y es que en los 22 partidos que Casa de Monzaragoza se ha enfrentado a equipos entrenados por Joan Plaza, Casa de Mon ha ganado en 15. Es decir, es un entrenador que desde luego se le da muy bien. Sobre todo, todos recordamos esas victorias que se produjeron, sobre todo en la etapa en la que Joan pues entrenaba a Unicaja. Solo hay un entrenador que ha ganado, al que Casa de Monzaragoza ha ganado más veces, que es Moncho Fernández, el entrenador al que Casa de Monzaragoza ha ganado más veces, que ese es Moncho Fernández, el entrenador que estuvo durante tanto tiempo entrenando a Obradoiro, pero claro, Moncho Fernández se enfrentó, mejor dicho, a Casa de Monzaragoza en un total de 33 enfrentamientos frente a los 22, 11 menos, que Joan Plaza se ha enfrentado a Casa de Monzaragoza. Además, un dato de un jugador que siempre me gusta dar algún dato de jugadores es el de Santi Justa, y es que el jugador madrileño, el capitán de Casa de Monzaragoza, cada temporada, pues como voy viniendo diciendo, consigue superar sus cifras. Ahora mismo Santi Justa media en puntos 19,20 puntos por partido, muy superior a lo que ha sumado en sus anteriores etapas en ACB con Casa de Monzaragoza. 2021-2022 8,19 puntos. 2022-2023 11,24 puntos por partido. 2023-2024 12,42 puntos por partido. 2024-2025 10,59 puntos por partido y, como he dicho antes, esta temporada 19,20 puntos por partido. Del resto, decir la noticia, como siempre intento decir, más positiva, y es la de Lobe Huesca. En esa etapa, en su primer partido sin Rafa Sanz, pues bueno, ganó por 41 puntos en la pista de Sol Gironès Bisbal. ¿Qué tiene esto de positivo? Pues no, pues es que esta victoria es la tercera victoria, la mejor victoria de Lobe Huesca en toda su historia. Para que nos hagamos una idea, de las otras dos victorias más grandes, pues se datan 2011-2012 frente al ya desaparecido CB Granada, en la época del Eboro, cuando se ganó por 56 puntos, y en la 2004-2005, que se ganó por 48 puntos al grupo Inercia Sercomosa. Los 41 puntos este fin de semana, como digo, suponen la tercera victoria más amplia del equipo peñista en toda su historia. Eso es todo. Nada más, desearos a todos los oyentes desde 675 que paséis una feliz Navidad, una feliz Nochebuena con vuestros seres queridos, y sobre todo no olvidéis, este fin de semana vuelve la ACB, vuelve la Liga Femenina, y bueno, desde 675 estaremos allí viéndolo. Pues nos quedamos con esa victoria del Peñas Huesca, que siempre nos gusta tanto decir. Y respecto a los terceras set, vamos a ir muy rápido porque ya estamos fuera del horario. Decíamos antes, Cuarte 74, Navas Viscola 84, pierde Cuarte, que se pone en una situación complicada porque no termina de arrancar y estaba sacando ahora Cuarte no se pone en una situación complicada todavía, que se queda en 6-6, pero claro, también es cierto que Navas pues bueno, era un rival difícil, tercero en su liga, solo ha perdido 3 partidos y bueno, vale. Es verdad que en la categoría
Prat va como un tiro, muy probablemente, tanto Prat como Mollerussa en el otro grupo van a ser los dos equipos que vayan a estar peleando por todo, el resto van a sufrir más. Cuarte, pues era un rival que a priori era complicado. La Muela, sin embargo, bueno, 54 contra Menorca, o sea, 54-91 contra Menorca. Rival que también está por arriba, es verdad que tiene un partido menos y está por ahí arriba también, peleando también con el Navas Víscola, pero la Muela sí que no se puede permitir muchas más derrotas y lleva 4 partidos seguidos perdiendo, solamente 2 victorias. Es verdad que en este grupo, tanto Cuart como András, vamos a decirlo claro, son bastante malos y probablemente no vayan a ganar más que un partido o 2 más a lo largo de toda la liga. No merecen ni vivir. Ya, cuestan mucho estos 2 equipos, pero sí, es que la Muela ha ganado 2 de 12. Sí, pero mira, la victoria que tiene Andrach es contra Cuarte, ¿eh? Sí. Pero bueno, por hacer un poco de esto, el partido contra Navas del Cuarte, yo creo que palman porque echan de menos a Marcos Portález. Se va a los 13 minutos con el dedo dislocado, que lo tenía prácticamente detrás del meñique, el anular, y ya no volvió, se fue al hospital. En 13 minutos, 18 puntos metió. Y en el caso de la Muela era un resultado esperado, el que tendrían que haber ganado, y de hecho había resquemor al final del partido, fue el de la semana anterior, que se les escapó de las manos. O sea que poco más que decir. Próximos partidos, Cuarte contra Cornellá, rivales que están muy parejos en la clasificación, un poco por debajo Cornellá, así que creo que Cuarte tiene muchas posibilidades, aunque juegue fuera. La Muela contra Universidad de Vic, este lo va a tener más complicado, aunque jueguen en la Muela, porque Vic también va como un tiro, ha ganado 9 de 12 y lo va a tener complicado. Y en el otro grupo, pues un poco más de lo mismo. Alfindén sigue por abajo, que no termina de arrancar, va penúltimo, pero con un partido más que el último y con un partido más también que el antepenúltimo. Así que también 2 de 12, 2 victorias de 12 partidos, mal panorama para Alfindén si no se ponen las pilas. Y letra corpórea Barbastro, que bueno, pues va haciendo. Sigue sumando, ahí está, va al 10º, pero bueno, y calladito, pues 4 victorias, 8 derrotas. Próximos rivales, ahora os dejo que hagáis un poco el análisis así cortito, pero bueno, Alfindén contra Valls, precisamente uno de los rivales que tiene que batir sí o sí Alfindén, porque como no gane a Valls, se le va a poner la cosa muy complicada, porque va a acabar último con casi seguridad y cerrando el grupo. Y Barbastro contra Tarragona, este va a ser más complicado. Tarragona está muy arriba también, ha perdido 2 partidos solamente en toda la liga y bueno, lo va a tener complicado. Además, Tarragona tiene un buen equipo, pero bueno, oye, si Barbastro consigue dar la cara en Tarragona, pues bueno, a seguir sumando. Os dejo ya, que digáis. No, yo decir nada por sacarle un punto positivo al partido del Alfindén contra Mollerussa. Mollerussa, que es un equipo que está plagado de jugadores con experiencia en EVA, muchos de Lleida, pero entre ellos está Eduardo Ibáez Aldazábal, que el año pasado estaba en las filas del CBZ, que ha jugado en Helios, ha jugado en Almozara, y bueno, pues mira, por lo menos hay un jugador. Realmente no sé si es aragonés, porque no lo sé, pero sé que ha jugado mucho en Aragón y es que no lo sé porque buscando en una competición 3x3 ponía que era de Calella, pero no tengo ni idea. Con lo cual, en Junior ha jugado en Aragón, o sea que por lo menos está formado en Aragón en parte. Es cupo, contaría como cupo Aragón. Exacto. Pero luego eso, es que Mollerussa está un paso por encima, primero por económico y luego porque tiene muchos jugadores veteranos en las categorías FEP. Y a mí, pues, por parte del Barbastro me ilusiona, porque, oye, dijimos a principio de temporada que era un equipo que tenía opciones de estar luchando de estar un pasito más allá de estar luchando por la salvación y lo está demostrando. Y yo creo que proyectos así que no son de pueblos cercanos a las capitales, que se nutren de jugadores que se han formado pues, en Zaragoza, como puede ser Cuarte, por ejemplo, y así, siempre es chulo que funcionen. Sí. Tiene meritazo.
Tiene meritazo, sí, tiene meritazo porque además, joder, la Liga EVA es una liga complicada, ¿eh? Y el paso de Primera Nacional a EVA es complicado. Sí. Pero bueno. Bueno, hasta aquí, hora 44 minutos. Nos hemos vuelto a pasar un cuarto de hora Es que a mí me obsesiona lo de cerrar a la hora y media y no lo conseguimos desde hace yo que sé cuántos programas. Bueno, nos despedimos ya a todas y todos los que nos habéis escrito, escuchado y demás. Gracias por estar ahí. Cerraremos el año el martes que viene muy probablemente, aunque con un programa muy especial, siendo 30 de diciembre. Pero bueno, de momento cerramos hoy y os deseamos a todas y todos que paséis muy buena noche, a vosotros dos también, aunque no estoy hablando nada con vosotros, pero también os deseo que paséis buena noche. Pero a todas las que nos oís y todos los que nos escuchéis y veis y esas cosas y participáis, que paséis muy buena noche de Nochebuena y que os traiga muchas cosas Papá Noel, si habéis sido buenos o buenas, y si no, pues hacer enmienda a vosotras mismas y portaos bien al año siguiente. De momento nos despedimos. Nos vemos por los pabellones. Adiós. Adiós. Navidad. Felices fiestas.